¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. El Partido Socialista no puede seguir viendo como un problema ajeno a su cometido político y a su capacidad de decisión la cadena de disparates, dislates e incompetencias que jalonan la desastrosa gestión de Manuela Carmena y su equipo de Podemos al frente del Ayuntamiento de Madrid. El PSOE, en la medida en que permite con su apoyo que el gobierno municipal madrileño de Carmena y ahora Madrid siga perpetrando sus nefastas políticas, es cómplice, es corresponsable también de ellas. Los graves disturbios del barrio de Lavapiés, calentados en las redes sociales por varios concejales de Carmena y algunos dirigentes de Podemos, que inmediatamente dieron pábulo a bulos y mentiras sobre la responsabilidad de la policía en la muerte por infarto del joven mantero que padecía, sin embargo, como se sabe, una patología congénita, se convirtieron en un caso de violencia perfectamente orquestada para explotar las heridas sociales, en este caso de los manteros, con fines políticos. La alcaldesa, lejos de recriminar a sus concejales por alimentar la algarada y la confrontación en esas redes sociales, hoy les ha respaldado, demostrando una vez más su falta de capacidad para embridarlos y para gobernar la capital de España. Muy al contrario, si por algo se singulariza en su equipo de gobierno, es por las continuas ocurrencias que terminan produciendo fractura social, por incendiar la calle con mentiras, como ha ocurrido en Lavapiés, con astracanadas como esa propuesta que se ha llevado hoy al Congreso por parte de Podemos, que pretende cambiar el Código Penal y despenalizar la venta ambulante de productos falsificados, esos productos que lógicamente venden los manteros, y por dejar tirada a su policía municipal que, por cierto, como después les contaremos, ha denunciado a varios concejales y a algunos dirigentes y dirigentes morados por delitos de odio. Vean ustedes. Días después de la muerte de un mantero en Lavapiés, la guerra sigue abierta. La Policía Municipal de Madrid se querella contra los cargos de Podemos que, a su juicio, alentaron los disturbios. El ayuntamiento responde: ¿dimisión? No, porque va a haberla. Los titulares y los última hora, las alertas de Twitter: muere un mantero a causa de una persecución policial. ¿Quién tuvo la culpa? Un portavoz de la policía habla esta noche en el Cascabel. Pedro Sánchez pide que los sueldos de los parlamentarios suban lo mismo que las pensiones, un 0,25%. Pero ¿sabe usted que hay diputados y senadores retirados que cobran hasta 3.000 euros mensuales? ¿Quiénes son? ¿Qué requisitos deben cumplir para cobrar estas pensiones? En unos minutos, todas las respuestas con Carlos Cuesta. Y antes el barómetro, la pregunta que hoy planteamos a propósito de este tema. Lucía Núñez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues a raíz de este tema de los sueldos y las pensiones de los políticos vamos a hablar hoy en el programa, y por eso les preguntamos si deberían cobrar los políticos las mismas pensiones que el resto de los españoles. Si cree que sí, debe de llamar al 905-855-001, y si por el contrario cree que no, que los políticos no deberían cobrar las mismas pensiones que el resto de los españoles, deben de marcar el 905-855-002. Como todas las noches, esperamos sus llamadas, pero también sus comentarios en nuestro perfil oficial de Twitter. Y recuerden que después de cada comentario deben de poner el hashtag del programa, que hoy, al ser 19 de marzo, el hashtag es #elcascabel19m. Ha sido un fin de semana de movilizaciones. Pensionistas que siguen protestando, se siguen echando a la calle, especialmente en Bilbao, donde se están viviendo manifestaciones multitudinarias. Pero también se han movilizado los catalanes, que reivindican ese sentido común que expulsaron ya hace tiempo de la política a los separatistas. Y asimismo han salido a la calle este fin de semana miles de personas que no quieren que la prisión permanente revisable sea derogada por el Partido Socialista, Podemos y por el PNV, que quieren derogarla, como saben. Y sobre este tema esta noche vamos a contar con Adolfo Suárez Illana. Adolfo Suárez Illana, junto al magistrado Enrique López, fue pionero en reclamar hace ya muchos años esa pena para los condenados por delitos extremos. Asel Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Así es, esta noche nos visita Adolfo Suárez Illana, el hijo del expresidente del Gobierno. Con él vamos a repasar la última encuesta del diario ABC sobre la prisión permanente revisable, en la que se ha preguntado a los españoles cuál es su opinión. Os podemos adelantar que más del 70% está a favor de que se mantenga. Además, Antonio, este viernes 24 de marzo se cumplen 4 años de la muerte de Adolfo Suárez. Con su hijo vamos a repasar su legado y su historia.
Muy bien, pero antes vamos a repasar lo que el día nos deja y de entrada, Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Vamos a ocuparnos de esa lluvia de querellas que la Policía Municipal a través de sus sindicatos están presentando contra la gente de Ahora Madrid, concejales del Ayuntamiento de Madrid que, bueno, pues incendiaron de alguna forma en las redes sociales todo lo que estaba pasando en Lavapiés. Incluso les presentan querellas por delito de odio, ¿verdad? Pues sí, Antonio, una de estas querellas ha sido interpuesta hoy mismo. El resto se están terminando. Según los sindicatos de la Policía Municipal, los políticos, entre los que están Juan Carlos Monedero, Ramón Espinar o la concejala madrileña Romy Arce, alentaron a través de sus tuits los graves disturbios que se produjeron tras la muerte del joven senegalés. Unos disturbios que se saldaron con 6 detenidos y 10 heridos. Hoy, por cierto, se ha confirmado también lo que ya adelantó tanto el SAMUR como la Policía Municipal. La autopsia revela que murió de un infarto porque tenía una enfermedad congénita. Además, han trascendido unas imágenes del momento en el que murió, en las que queda claro que no sufrió ningún golpe de los agentes. Esta es una querella contra el odio contra la policía, que se ha instaurado en el discurso de ciertos partidos políticos. Hartos, hastiados, los compañeros perplejos por la situación y a partir de ahora sí que vamos a actuar, obviamente. Y actuamos con la ley. Lo que no pueden es criminalizarnos y decir que estamos persiguiendo cuando no ha sido así el caso. 4 días después de los disturbios, la alcaldesa Manuela Carmena ha comparecido hoy ante la prensa y pese al aluvión de críticas y estas querellas ha dicho esto que van a escuchar. Yo creo que la gestión que hizo el ayuntamiento pues fue correcta. Por los ¿Dimisión? altercados, sí, en el Ejecutivo local. No, porque va a verla, es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién? Si nadie ha tenido una actitud que genere ningún tipo de reproche. Ya ven ustedes, en fin, aquí no pasa nada. Bueno, tras negociar durante todo el fin de semana, la Unión Europea y el gobierno británico han llegado a un acuerdo sobre el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión. Finalmente el Reino Unido va a aceptar casi el 100% de las demandas de la Unión Europea sobre los derechos de los europeos. Nuevas noticias sobre el Brexit. Los europeos que se muden al Reino Unido entre 2019 y 2020 tendrán los mismos derechos que los que lo hagan antes de que se formalice este Brexit. El dinero ha sido otra de las duras batallas en esta negociación. Finalmente Londres se hará cargo de la factura que acarree su salida de la Unión Europea. A cambio de todo esto, el Reino Unido tendrá un periodo de transición desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2020 para llevar a cabo su tan esperado Brexit. Y otro asunto espinoso, Gibraltar saldrá de la Unión Europea al mismo tiempo que el Reino Unido y se le aplicará el mismo periodo de transición. Escuchen. Gibraltar sort de l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni. Seguimos pendientes del barco de esa ONG española Open Arms que actúa e interviene en el Mediterráneo salvando vidas de inmigrantes, de refugiados y que hasta ahora, Susana, continúa retenido en Italia. Pues así es, el gobierno italiano le acusa de tráfico de personas, asociación criminal y de fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los guardacostas libios y rescatar inmigrantes en el mar. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando las autoridades italianas notificaron que había una embarcación de inmigrantes en dificultades. Los guardacostas libios respondieron que se hacían cargo de la situación por producirse en sus aguas territoriales. Sin embargo, según fuentes comunitarias, la ONG Open Arms decidió rescatar a esos 200 inmigrantes e intentar desembarcarlos en Italia. Para ello tuvo que pedir protección a España, que intermedió también para que ese barco recalara en la costa italiana. Sin embargo, Italia ha denunciado a esta ONG y hay 3 personas encausadas: el capitán del barco, el jefe de misión y el coordinador. Se enfrentan ahora a penas de prisión de entre 4 y 7 años. Hemos sido víctimas en aguas internacionales de una amenaza, de un ataque y de un abordaje mientras estábamos participando en un rescate con vidas en peligro en aguas internacionales. Llevamos 1 año y medio colaborando con la Guardia Costera Italiana y con las autoridades italianas para evitar que las muertes en el Mediterráneo sean más dramáticas de lo que ya son y que la cifra de muertes no sea tan alta. En España también tenemos una versión de la Casa de los Horrores que en su día se vivió o se vio en Estados Unidos.
Hoy la audiencia de Sevilla ha condenado a 8 años de cárcel a un padre por maltratar y abusar sexualmente de sus 7 hijos en esa llamada Casa de los Horrores sevillana. Pues sí, Antonio, es un caso que hemos conocido hoy y que nos ha puesto los pelos de punta. Todo sucedió durante al menos 4 años, entre 2009 y 2013, en una vivienda situada en una zona conflictiva de Sevilla. A la vivienda, como decía Antonio, se le llama ya la Casa de los Horrores. En ella, un padre de 36 años convirtió la vida de sus hijos en un auténtico infierno. Los insultos, los golpes y los abusos sexuales eran parte de esa rutina diaria a la que sometía a sus 7 vástagos. Tiene más detalles nuestra compañera Laura Cascajosa desde Sevilla en directo. Adelante, Laura. Sí, buenas noches, Susana. Pues hoy hemos conocido precisamente esa sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a 8 años de prisión a este hombre, 6 años por abusar sexualmente de su hija menor de 13 años y otros 2 años más por haber maltratado al resto de sus otros 6 hijos, a los que maltrataba y golpeaba. Como decíamos, pues ocurría entre los años 2011 y 2013. En noviembre de 2013 fue precisamente cuando la Junta de Andalucía se hizo eco, los servicios sociales se hicieron eco de esa situación tan horrible que estaban viviendo y retiraron a los menores del domicilio. Todo ocurría pues en un piso de una vivienda de protección oficial de esta barriada del Polígono Sur. Ahí es donde les golpeaba, les insultaba sin motivo aparente y también abusaba de la menor pues de forma rutinaria. Y es que además de esos 8 años de cárcel, tampoco podrá acercarse a ellos durante 6 años, a los hijos menores a los que maltrató, y durante 12 años ni comunicarse ni acercarse a su hija de la que abusó. Y es que además cabe resaltar que incluso maltrataba a la madre de sus hijos y la forzaba a mantener relaciones incluso a veces en presencia de los menores, según ha relatado la hija. Bueno, pues la primavera está a punto de entrar, oficialmente al menos, pero el invierno no se va. Seguimos presos de un frío lluvioso y nevado invierno. Susana. Mucho frío, Antonio. Nuevo temporal a las puertas de esa entrada de la primavera. 33 provincias están en alerta por nieve. Nos espera una nueva bajada de las temperaturas y fuertes vientos. Las lluvias, además, provocaron uno de los incidentes de los que les hablamos ahora. Un torrente de agua arrastró en Guillena, en Sevilla, un vehículo y un guardia civil desapareció en las operaciones de rescate. Por el momento, ni rastro del guardia civil desaparecido tras rescatar a esas 3 personas que iban en ese vehículo. El cabo primero fue arrollado, ya les hemos dicho, en esa ciudad sevillana de Guillena tras participar en ese rescate. Hoy en el operativo de búsqueda ha participado también Susana Díaz. La escuchamos. Aunque veamos que el temporal ha pasado, lo fuerte del temporal, pero las consecuencias del temporal están ahí, hasta los cauces vayan bajando. Para nosotros Diego está vivo y estamos buscándolo desde el principio, no hemos cejado en nuestro empeño. Y Valencia pendiente de su noche del fuego. Bueno, pendiente del fuego, pero también de la lluvia, porque está haciendo fresquito y lluvia también en Valencia. También están pendientes del cielo los valencianos. De momento parece que el tiempo está dando esa tregua, aunque las rachas de fuerte viento son las que más preocupan a esos valencianos. A las 12:30 arderá la falla ganadora y a la 1 de la madrugada llegará el colofón con la crema de la falla municipal. Antes vamos a ocuparnos de esas movilizaciones que también se han vivido este fin de semana a favor de la no derogación de la prisión permanente revisable, especialmente la de Huelva, donde han estado los padres de Diana Quer, de Mariluz Cortés, otros padres de otros niños, de otros menores asesinados violentamente y que están reclamando que esa prisión permanente revisable no sea derogada, como pretende el Partido Socialista, Podemos y el PNV, entre otras formaciones políticas, con la colaboración de los separatistas catalanes. Miles de personas se concentraron, por ejemplo, en Huelva, pero en otros sitios de España también ha habido, en ese sentido, movilizaciones. Además, todo esto ha coincidido, Susana Ollero, con una nueva encuesta publicada por ABC, también realizada por GAT3, en la que más del 70% de los ciudadanos insisten en que quieren la prisión permanente revisable. O sea, no quieren que sea suprimida o derogada. Cuéntanos. Así es, vamos a ver todos los datos. Así es, Antonio. Nueva encuesta de ABC sobre esa prisión permanente revisable y nuevo varapalo a los políticos que quieren derogar esta condena. ¿Qué opina la calle? Vamos a verlo. Aquí lo tienen. La gran mayoría de los ciudadanos defienden la prisión permanente revisable, el 71,2%. Pero si nos fijamos, baja 8 puntos desde aquella encuesta que se hizo en primer lugar en enero, donde los ciudadanos la defendían, pero en este caso el 79%.
69,3%, así que como ven ha bajado 8 puntos. Los ciudadanos van más allá y reprochan a los políticos su postura en el Congreso. 3 de cada 4 españoles, el 74,3%, piensa que los partidos están actuando al margen del clamor popular. La brecha aumenta si nos fijamos en lo que opinan los votantes de cada partido sobre la permanente revisable. La apoya el 73% de los votantes del PSOE, el 57% de los de Podemos, el 52% de los partidos nacionalistas, el 82% de los votantes de PP y, por último, el 85% de los partidarios de Ciudadanos. Pero, sin embargo, si nos fijamos, la calle sí apoya a los familiares de las víctimas de delitos a los que podría aplicársele esta prisión permanente revisable. 8 de cada 10 españoles, el 79,7%, consideran que los padres han dado una lección de humanidad. Un apoyo que se ha vivido en las manifestaciones que han recorrido España este fin de semana para que no se derogue esta ley, Antonio. Bueno, pues Adolfo Suárez Illana es pionero en reclamar esta figura penal, como ha recordado recientemente en un artículo en La Tercera de ABC. Don Adolfo Suárez Illana, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Y digo pionero porque hace ya más de 10 años. Hace 10 años, sí, publicamos Enrique López y yo un artículo dándole nombre a la prisión permanente revisable. Y así la titulaban, además, que así lo titulábamos. Y como consecuencia de un programa con usted, un debate en aquel momento era el Gato al Agua. Y bueno, después del debate, como habíamos coincidido en muchos puntos, decidimos hacer algo ya más serio, por escrito, dando un contenido jurisprudencial al razonamiento, y se publicó ese artículo. Un artículo que evidentemente ha hecho suyo su partido, el PP, 7 años después, aproximadamente, porque esto, la figura penal de la prisión permanente revisable, como saben ustedes, se aprueba en el 2015, si no recuerdo mal. 2015 es cuando entra en vigor. Era un asunto, la verdad es que muy polémico, lo sigue siendo, pero entonces mucho más, y en aquel momento no tuvimos mucho respaldo, pero de ningún punto de vista, ¿no? Ni de ningún partido. Y poco a poco pues hemos ido viendo cómo ha cambiado la sociedad en este sentido, ¿no? ¿Por qué le interesó a usted esta figura penal desde siempre? Bueno, fundamentalmente porque tengo la desgracia de ser abogado, por decirlo de alguna forma, y una de las carencias que veía era la falta de protección a las víctimas y, por otro lado, la chulería con la que se expresaban algunos etarras que salían de la cárcel y volvían a hacer lo mismo, ¿no? O algunos violadores que no ya cuando se cumplía la pena y salían después, sino incluso durante los fines de semana que disfrutaban de algún permiso, volvían a violar, a reincidir. Y dándole vueltas a eso y viendo también lo que los países de nuestro entorno habían legislado, se nos ocurrió, entre comillas ocurrió, porque es conocido, el introducir esto en el Código Penal Español. La verdad es que se ha hecho un poco tarde, sinceramente, y con delitos muy restringidos, pero por lo menos está ahí. Y ahora podremos discutir si es mejor aplicarla de esta forma o de aquella otra, pero sinceramente el derogar esta pena me parece que está fuera de lugar, no ya solo, como digo, por el clamor popular, que también, sino porque es la única pena que tenemos los países civilizados para, respetando la vida del condenado, evitar que gente que sabemos que va a volver a delinquir pueda hacerlo. Bueno, nos encontramos efectivamente que hay partidos ahora que quieren suprimir la figura penal de la prisión permanente revisable, quieren derogarla. En algunos casos se apela a la supuesta inconstitucionalidad o no legalidad de la figura. ¿Usted tiene alguna duda al respecto? ¿Cree que es legal y constitucional? Ninguna, y por varias razones. ¿Encaja perfectamente en nuestro... Una de las cosas que se está diciendo ahora mismo es que debemos esperar a que el Tribunal Constitucional se manifieste. Y con todo mi respeto, efectivamente, hay que esperar a que se manifieste sobre el recurso que se ha interpuesto ahora, pero es que llevamos viendo recursos de gente que está apelando contra su extradición hacia países donde se va a cumplir esta pena, y cómo el Tribunal Constitucional, una vez detrás de otra, desde el año 87, creo que es la primera sentencia, a la última del año 2006,
siempre ha aceptado la extradición. Es decir, ha corroborado que no es contrario al derecho español el mandar a un ciudadano a un país donde se le va a aplicar este tipo de pena, la prisión permanente revisable. Con lo cual, yo de lo que tengo muchas dudas es de que el Tribunal Constitucional vaya a ir contra todas esas sentencias anteriores. Es decir, tendrá que resolver exactamente lo mismo. ¿Y por qué cree usted que no ha resuelto aún? Que es algo que nos preguntamos, pero una y otra vez. Es decir, ¿por qué, si hay sentencias, hay precedentes jurídicos, por qué tarda tanto en resolver ese recurso que en su día presentó el Partido Socialista? Y que, por cierto, dicho sea de paso, debería haberse esperado a que resuelva el Constitucional antes de impulsar la derogación. Lo que debería hacer el partido o socialista o un tribunal, la verdad es que a mí no me corresponde juzgarlo. Sinceramente creo que las resoluciones judiciales deben tener un tiempo pausado para efectivamente pensarlas, etcétera, pero que también es verdad que cuanto antes mejor, ¿no? Hay un mantra que repite permanentemente a la izquierda a la hora de cuestionar esta figura penal, que es el derecho del Estado a reinsertar a los reos, o sea, a los condenados. Y eso lo rebate usted. Absolutamente. Vamos a ver, en el artículo 25.2 de la Constitución, que es donde se establece que las penas deben ir orientadas a la reinserción, se dice orientadas. Es decir, es un mandato a los poderes públicos para que pongan a disposición del reo las medidas o las políticas que le hagan posible volver a reinsertarse. Pero no es una obligación que se establece de que se reinserte porque sí. El reo tiene el derecho a reinsertarse, a utilizar... El reo, o sea, el condenado. Tiene derecho a utilizar esos medios, pero no se obliga a la reinserción. Es decir, si no quiere, es él el que tiene que reinsertarse. Punto. A de Juana Chaos, a Josu Ternera, al Chicle, al de la Radial, se le tiene que poner los medios para que puedan llegar a reinsertarse. Pero tienen que ser ellos los que demuestren que están dispuestos y están en condiciones de vivir en libertad en una sociedad a la que han agredido injustamente, de una forma bárbara. Es él el que lo tiene que demostrar. Estamos hablando además de una figura penal que está contemplada, efectivamente, como antes decía, en países de nuestro entorno, que no significa cadena perpetua, ni mucho menos. Precisamente por eso es revisable esa condena. Lo que pasa es que es a partir de los 25 años o de los 35, en función, me imagino, de los 15 años. O de los 26. Pero, en fin, que se valore que antes tiene que cumplir íntegramente por lo menos 15 o 20 años. Y después ya hay países que incluso aceptan la perpetuidad, como Inglaterra o incluso Alemania con determinados delitos, ¿no? Además, estos los progresistas, hablando de que es que la izquierda... Mire, oiga, en Francia, con un tipo penal muy parecido e incluso más duro que el nuestro, quien aprueba esa ley es Mitterrand en el año 94. Es decir, que no es cuestión de ideología. Y si nos ponemos a hablar de progresismo y entendiendo que progresismo o que el progreso humano es precisamente la defensa del más débil, ese es el verdadero progreso de la humanidad, la defensa del más débil es evitar que un asesino, que un violador, que un salvaje pueda hacer lo que se ha hecho con cualquiera de los niños que hemos visto últimamente. Y esto no es demagogia, esto no es llamar en caliente a una pena determinada. No, oiga, entre de Juana Chaos o los crímenes de Josu Ternera y el de Gabriel han pasado decenas de años. Hemos tenido tiempo para pensar. Ya tenemos esa pena instaurada. No es no es legislar en caliente. Es pensar muy detenidamente qué podemos hacer. Entre los fines de la pena está la reinserción. Está también la de la prevención, que normalmente no se consigue. Está también la del castigo, el fin punitivo. Oiga, usted ha hecho algo y lo paga. Y además, el más importante, a mi juicio de todos, para mí, repito, el de la protección. Es decir, de lo que se trata es de tener a esta gente que sabemos que va a delinquir fuera del alcance, o sea, que tengan fuera de su alcance a víctimas inocentes. Nada más, es la protección de la sociedad. Por eso le pregunto, si no es un tema, o sí, hay quien dice que es un tema ideológico, le pregunto, ¿por qué el Partido Socialista se ha empeñado en esta historia? Que además hay, en fin, una división notable en el propio Partido Socialista, porque hay gente que es favorable a que la prisión permanente revisable continúe en vigor, y hay otros que consideran que sí, que debe ser derogada. ¿Por qué se empeña en esta que va en contra, además, de la opinión de
de sus propios votantes, tal y como reflejan las encuestas. Hombre, a mí me gusta ser muy respetuoso con la gente, ¿no? Y tienen derecho a opinar distinto. Incluso les alabaría a algunos del Partido Socialista, digámoslo así, su coherencia, porque oye, llevan muchos años opinando lo mismo. Y el debate sobre si es apropiado o no, si merece la pena o no, si es conveniente o no, sinceramente, yo ahí tengo que ser muy tolerante. Habrá gente que piense distinto que yo. Otra cosa es que me digan, no, es que esto es inconstitucional, es que esto es ilegal. No, por ahí no. Y lo que es miserable que haya dirigentes o políticos como Pablo Iglesias que digan que las víctimas se están moviendo por la venganza. Yo he sido corresponsal del Mundo del País Vasco, he estado con muchísimas víctimas y puedo decir abiertamente que son siempre un ejemplo de civismo, que nunca han llamado a los españoles a tomar la justicia por la mano. Nunca. Y lo único que están haciendo estos señores es ir a la calle, recoger firmas para que se debata en el Congreso de los Diputados. Es el ejemplo de civismo puro y duro. Y el señor Pablo Iglesias se dedica a decir que estas víctimas se mueven con la revancha. Y yo digo una cosa, si a Pablo Iglesias tuviese un familiar al que le han metido en un hoyo como a Gabriel, o tuviese una familiar a la que le metieron en un pozo como a Diana Quer, yo estoy seguro que su mentalidad sería totalmente distinta, porque yo siempre voy a estar de cerca del lado de las víctimas, siempre voy a estar al lado. Y he visto el sufrimiento que ellas han padecido y qué hay de malo en que si hemos descubierto que hay personas que vuelven a reincidir en sus delitos, que son imposibles de reinsertar, ¿qué problema hay con garantizar una prisión permanente revisable que va a evaluar a estas personas si son capaces o no de reinsertarse sin ser un peligro público para la sociedad? Es que no lo entiendo. Yo estoy pensando ahora en Ana Julia, la asesina de Gabriel, o en el Chicle, que hemos leído la carta que trascendió gracias a Cruz Morcillo, donde él se ríe del sistema, y yo creo que esas personas están felicísimas con la decisión que ha tenido el PSOE o Podemos de ir en contra de la prisión permanente revisable, porque se van a ahorrar 10 años de prisión. Están encantados con la postura de Podemos y del PSOE. Y yo siempre voy a estar con las víctimas. Lo de Pablo Iglesias, ¿qué quiere que le diga? O sea, son tantas las barbaridades que le hemos oído decir, tantas las cosas indeseables, sinceramente, que le hemos visto defender, que sinceramente que haga esto no me preocupa. Y sin embargo, de lo que sí me tengo que sentir orgulloso como español es de ver a una persona como Patricia, la madre de Gabriel, que ha dado una lección de dignidad, de saber estar, de templanza, de sabiduría. Bendita sea la madre que la trajo. O sea, es impresionante la lección que nos ha dado a todos los españoles. Yo me quedo con eso y no con el mensaje del otro paisano que sinceramente, ¿qué quiere que le diga? A mí no todas las ideas me parecen respetables. Y el papel de Ciudadanos, perdón, le pregunto por el papel de Ciudadanos. Primero, arrepentidos los quiere Dios, podemos decir en esta casa, ¿no? Primero posibilitó no que solo eso, se iniciara la derogación al votar a favor de la misma. Pero después ya ha cambiado, felizmente. No quiero hacer sangre, pero va más allá. Es decir, Ciudadanos ha afirmado que derogaría la prisión permanente revisable cuando firmó su pacto con el PSOE, que luego no triunfó. Primero. Cuando luego firmó con el Partido Popular, eso se quitó de en medio. Luego se abstuvo en una votación en el Congreso, ahora en otoño, que posibilitó que se tramitara la derogación. Después de eso, el señor Rivera volvió a decir en un programa de televisión que firmaría punto por punto los 200 que firmó con el PSOE, es decir, que volvería a derogarlo, seguramente porque no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Y ahora han pasado a envido más. Ahora resulta que son pocos los casos, son pocas las condiciones y vamos a endurecerlo. Bueno, bendito sea. Es decir, si al final eso trae que la prisión permanente revisable permanezca en nuestro ordenamiento jurídico, pues encantado, no voy a reprochárselo, ¿no? Pero, hombre... Yo querría preguntarle precisamente por eso, permíteme un momentito, solo Ana, porque lo acaba de decir. ¿Usted es partidario de que se amplíen? No, evidentemente. Yo creo que no se va a derogar, creo que con el paso del tiempo vamos a ver la sentencia del Constitucional. Pero voy más allá. El PP había planteado, incluso fue derrotada el otro día en el Congreso, la ampliación de los casos. ¿Usted opina que se deberían ampliar para ciertos casos también esta prisión permanente revisable? Yo en ese debate estoy muy cómodo porque entendemos que ya la prisión permanente revisable se queda, que es lo importante. Cómo se aplique luego tendrá sus matices, pero no me quiero escapar de la respuesta, que no lo voy a hacer, voy al centro.
Yo había propuesto más periodo para la primera revisión y había propuesto más casos. Por ejemplo, con menos periodo de condena, pero con esa inevitable salida, evitando la salida de la cárcel, por ejemplo, a los políticos corruptos que se hayan llevado una cantidad de millones y que luego no los devuelven. Puede salir rentable estarse X años en la cárcel y no devolver aquello. Pero insisto, eso es un detalle. Otro detalle que me ha llamado la atención y lo he visto estos días, Suárez Trasorras, por lo visto, había pedido que se le cambiase su condena, lo cual es posible. Es decir, él está condenado a 40 años de cumplimiento efectivo, con una pena de prisión permanente revisable, con 25 años la revisión, al ser terrorismo creo que son 35 años, podría salir antes de la cárcel. Es decir, yo sí soy partidario de endurecer determinados supuestos, de no permitir permisos a determinados delincuentes, porque sabemos que precisamente lo que hacen al salir es delinquir, lo hemos dicho antes con el tema de los violadores. Pero bueno, insisto, ahí soy más abierto, es decir, podemos debatir, efectivamente, pues yo considero que este delito debiera estar, este no, o considero que debieran ser estos años. Eso es discutible dentro del tipo, ¿no? Pero yo lo que creo es que no se puede discutir la conveniencia de que efectivamente... Hablaba de los años, precisamente. Hay personas a las que no les provoca un rechazo absoluto la prisión permanente revisable, pero que sí dicen que no están a favor de esa figura porque son demasiados años. ¿Por qué 25 y no 15 o 40? ¿Por qué 25? Vamos a ver, es un desconocimiento esa crítica, porque, insisto, nuestro ordenamiento jurídico prevé ya penas superiores. De 40 años. De 40 años. Es que el ordenamiento jurídico español tiene una de las penas más duras de toda Europa, que son 40 años. Que la gente habla mucho sin saber. Eso es. Lo que pasa que sí que es cierto, pues que con los beneficios penitenciarios... Ahí se compensa. Bueno... El sistema penitenciario, la crítica también es de... Pero estamos hablando del cumplimiento efectivo de la pena. Si ustedes se acuerdan, en los años 90 había ese debate sobre el cumplimiento efectivo de las penas, y que fueran 40 años, 20, 30, etcétera. Bien, el no abordar aquel debate con rapidez y con contundencia hizo que hoy estén saliendo a la cárcel gente que nos duele el alma a todos. Claro. Entonces, eso de los 40 ese es el años problema. Es gracioso porque el chicle sabe que en 7 años estará fuera. O sea, que él se sabe muy bien la cuenta de los 40 años. Que a lo mejor el debate de la prisión permanente revisable podría ser un parche por no haber abordado el cumplimiento efectivo de las penas. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, casos como el de Estados Unidos, donde hay cadena perpetua y donde también en algunos estados hay penas de muerte, es el país con mayor criminalidad del mundo. Es decir, que el efecto disuasorio, según los expertos, no está demasiado contrastado, básicamente por el ejemplo que ponemos. Todo el mundo cree que cuando delinque que no le van a pillar. Si uno tuviera la seguridad de que le van a pillar, no delinquía. Bueno, y seguramente esos cálculos tampoco figuran en la mente del asesino. Vamos a ver qué pasa si se consigue frenar esa derogación, que es el objetivo que nos hemos propuesto. Nosotros apoyamos, evidentemente, esa campaña de los padres, efectivamente, de las víctimas. Y una cosa más, señor Sorecillar, ya que lo tenemos aquí, el día 23 se cumple el aniversario del fallecimiento de su padre, el día 23 de marzo, cuarto aniversario concretamente. Correcto. ¿Cómo lo van a celebrar? Bueno, o recordar, mejor dicho. Yo lo recuerdo como siempre, teniéndole muy presente. Ese día haré una misa con mis hermanos y le recordaremos. Y pues, como lo hago casi todos los días, charlo con él, le cuento y le consulto cosas como esta cada vez que vengo a contestarle su pregunta, ¿no? Me imagino que se escribirá de nuevo, se comentará, evidentemente, la efemérides, sin duda alguna. ¿Cree usted que se ha escrito y se ha dicho todo de Adolfo Suárez González? Creo que no. ¿O todavía queda algo por ahí que usted conoce y que no se ha publicado? No, ya no es que yo conozca o no conozca, en eso no me meto, porque no debería decirlo si lo supiera, ¿no? Pero yo creo que sobre Adolfo Suárez se puede escribir mucho todavía, mucho, y muy bonito, además. ¿Y algo que usted podía aprovechar y decir, bueno, pues mire, esto concretamente? Muchas cosas.
No tenemos tiempo en el programa, seguro. Pero las hay, claro que las hay. Claro. Bueno, creo que eso es un referente va a ser siempre un referente de la política española, evidentemente, del siglo pasado y de comienzos de este, sin duda alguna. Vamos a ver, Susana Ollero, hay una encuesta y me gustaría preguntarle para concluir a Adolfo Suárez Cijana sobre el particular. Hablamos antes de Ciudadanos. Ciudadanos sigue creciendo en las encuestas y hay una encuesta que ha publicado La Vanguardia este fin de semana, según la cual incluso llega a superar al Partido Popular. Así es. Esa encuesta de La Vanguardia dice que habría sorpaso, ¿no?, en unas elecciones generales en estos momentos. Así es. El titular es que Ciudadanos ganaría al Partido Popular en votos de celebrarse hoy unas elecciones generales. Lo dice la última encuesta de intención de voto de La Vanguardia que vamos a ver. El partido de Albert Rivera se situaría a más de 3 puntos del PP con el 27,3% de número de votos frente al PP, que obtendría el 23,8% de los votos. De esta forma, Ciudadanos y PP se colocarían en una especie de empate técnico en lo relativo a escaños. Como van a ver, el Partido Naranja obtendría entre 91 y 93 escaños, diputados, sumando así hasta 61 de los 32 que obtuvo en las elecciones de 2016. Y el Partido Popular perdería, pues aquí lo ven, tendría adjudicados de 92 a 94 escaños, perdiendo hasta 45 sillas que tiene actualmente en el hemiciclo, esos 137 diputados que tiene a día de hoy. La buena noticia para las dos formaciones es que ambas podrían gobernar sin el apoyo de terceros partidos, ya que sumarían entre las dos esos 183 diputados, 7 por encima de la mayoría absoluta del Congreso. Por el contrario, la izquierda sufriría un visible retroceso por el hundimiento de Podemos y el estancamiento del PSOE. La formación que lidera Pablo Iglesias perdería más de 4 puntos y obtendría en número de votos el 16,7% de los votos. El partido de Pedro Sánchez cedería unas 6 décimas y obtendría el 22,1% de esos sufragios frente a las elecciones del 2016. En cuanto a escaños, Podemos mayor descalabro, cedería hasta 19 de sus actuales diputados. Obtendría entre 52 y 53 diputados frente, como ven, a los 71 actuales, y el PSOE sumaría solamente entre 1 y 3 escaños, hasta los 86 y 88 diputados. Antonio. Es evidente que el PSOE no crece a costa de, según esa encuesta, de Podemos. O sea, los escaños de Podemos se los lleva también entonces la abstención, aparentemente, o la abstención, o también incluso hasta Ciudadanos. Bueno, en cualquier caso, ¿usted sigue siendo del Partido Popular? Absolutamente, y muy orgulloso de serlo. ¿Cómo cree usted que debería reaccionar el PP para frenar esa escalada de Ciudadanos? Bueno, yo lo que digo es que de aquí hay dos cosas claras. Una, que el PP nos tenemos que poner las pilas, eso está claro, y que tomen nota los dirigentes, ¿no? Y en segundo lugar, me llama la atención siempre que se ponga a Ciudadanos con el PP o en la parte de la derecha, cuando si ponemos lo que piensan sobre el aborto, sobre temas económicos, sobre la prisión permanente revisable en algún momento, están mucho más cerca del PSOE. Y el señor Rivera se ha sentido siempre mucho más cómodo con el señor Sánchez que con Rajoy, con lo cual me llama poderosamente la atención incluso que algunos votantes nuestros piensen que votar a Ciudadanos es algo parecido a votar al PP, cuando es radicalmente lo contrario, ¿no? Pero ¿cree usted que además de eso, ponerse las pilas? Hoy, por ejemplo, pedía el presidente del Gobierno, el presidente de su partido, pedía a los dirigentes calma ante las movilizaciones y la reacción de esos sectores que ahora mismo están saliendo a la calle. El ruido de las manifestaciones y la intensidad de las movilizaciones, decía él. Referencia fundamentalmente a los pensionistas. Claro, de aquí a las elecciones queda 1 año y medio, por lo menos. En el hipotético caso de que sean a finales del 2019 o principios del 20. Pero, ¿qué más cree usted que debe hacer? Vamos a ver, las reacciones y el ponerse la pila no tiene por qué significar vamos a salir todos a la calle a pegar bandazos. El hacer las cosas con calma, con rigor y continuadamente da réditos. El segundo año de legislatura, en términos de encuestas, es siempre el peor, tradicionalmente, en el histórico de España. Y, sinceramente, hay cosas que vemos que se desinflan cuando se les pone frente a la realidad. Entonces, vemos que hay gente que no gobierna, que no tiene que enfrentarse a ninguna decisión complicada y van creciendo. Pero cada vez que tienen que tomar una decisión complicada, insisto, como esta, por ejemplo, de Ciudadanos, en la que le hemos visto bailar de un sitio a otro, o en el tema del aborto, insisto, que al principio era muy anti, ahora defiende una ley de plazos y muchas cosas de estas, le acabarán poniendo contra su realidad y ya veremos si efectivamente aguanta el tirón o no. Que al final está en manos de la gente, ¿no? Bueno, Verónica, tú que eres experta en temas
temas demoscópicos. ¿Qué? Bueno, ¿qué te dice esta encuesta? Bueno, básicamente dice esta encuesta lo que dicen todas las encuestas que se llevan publicando, ¿no? Que Ciudadanos está sabiendo capitalizar pues la agenda catalana, es un partido donde ha sabido posicionarse y ser coherente, algo que el señor don Alfonso nos decía ahora, y desde el principio apoyó el 155, y veremos si esto se va a poder mantener. Sí que es cierto que las elecciones que vienen ahora, las municipales y las autonómicas, digamos que son las menos beneficiosas para Ciudadanos, porque sí que es cierto que tienen un cabeza de cartel muy reconocible, pero no tienen la estructura que tiene ni el Partido Popular ni el Partido Socialista en esos municipios a la hora de gestionar programas municipales, de tener estructuras de partido, etcétera, etcétera. Es verdad que a Ciudadanos siempre le han ido mucho mejor las encuestas que los resultados electorales. Yo quiero recordar que las elecciones del 15 hubo una encuesta que les daba primera fuerza empatado con el Partido Popular. Quiero recordarlo porque hay gente que no se puede acordar. Claro. Y luego quedaron en cuarta posición. Pero sí que es cierto que es inevitable ver que la tendencia tanto de valoración de Albert Rivera por parte de los votantes del Partido Popular, que eso debería preocuparles muchísimo, está en torno a un 6 por los propios votantes del PP y también por parte de los del PSOE, que lo valoran con un 5 en algunas encuestas. Es decir, es el único líder que aprobaría entre los votantes del PP y del PSOE. Por lo tanto, es algo que nos dice que está cogiendo votos del Partido Popular en gran medida, por lo que vemos, pero también del Partido Socialista. Lo que no sabemos es si coge los votos Albert Rivera porque se los gana o por el rechazo que puedan provocar eso en las sus encuestas ya no lo dicen. Mariano Eso en las Lo encuestas curioso es cómo capitaliza incluso temas como el de Cataluña cuando, y siento corregir de verdad, Albert Rivera no apoyó el 155 desde el principio. Y si nos vemos todas las declaraciones suyas en septiembre, era contrario a la aplicación del 155. Yo las primeras declaraciones que recuerdo de Rivera fueron en agosto. Sí, en agosto. Y sabes que va a capitalizar también el tema de la prisión permanente revisable. Insisto, después del mensaje del rey fue cuando se sumó al 155. Y además, una de las condiciones fundamentales que puso es que se hicieran elecciones inmediatamente. Que fuera muy cortito el periodo de que tampoco quería aplicar el 155, puso como condición no tocar TV3. O sea que y va a capitalizar cada cual lo suyo. El tema de la prisión permanente revisable estoy seguro que va a capitalizar, y es una medida en la que ellos nunca han creído y que simplemente lo han hecho porque estaba viendo que sus votantes le estaban pidiendo eso. Habrá que hacer una película poniendo lo que dijo un día y lo que dijo después, porque eso es muy visual. La prisión permanente revisable, se han dado cuenta que hay una fuga de votos y ya está. Señoras y señores, un partido veleta ahí. Queda mucho tiempo. Claro, es que queda mucho. Pues por eso he dicho año y medio largo. Año y medio no. Año y 3/4. Hay alguno que está deseando que fueran hoy, para que esas... Y la economía va como un tiro, y hay personas en este país, como yo, que también votan mirando el bolsillo y se me van las cosas bien. Y la economía pero está yendo muy fíjate, bien. Javi, y eso es porque hay el tema de la economía, pero el tema de la economía, si analizamos tradicionalmente los ciclos electorales, cuando ha habido crisis económica, es verdad que la gente ha votado conservador, y fue en el caso, por ejemplo, de José María Aznar, en la primera época. La economía vuelve a subir, y cuando el ciudadano entiende que la situación económica está más estable, vuelve a votar a partidos socialistas donde el dinero pues sale más, hay más gasto público, hay mayor libertad. Yo no estoy de acuerdo. Cuando volvemos a estar en quiebra, vuelven a votar al Partido Popular para que arregle el asunto. Esto es lo que nos dicen los resultados electorales. Eso es lo que nos dicen los resultados electorales. Contestando a Ana, porque bueno, Adolfo Suárez, padre, sabía mucho también de esto. Las elecciones las pierden los gobiernos. No las ganan los partidos de la oposición. También. Bueno, señores, oye, que me están pidiendo que vayamos a publicidad y nosotros no paráis. No queremos ir a Adolfo Suárez y Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a estar muy atentos al devenir de los acontecimientos en relación con esa prisión permanente revisable. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y si realmente, y a ver si se pronuncia el Tribunal Constitucional. Eso podría ayudar mucho. Si se pronuncia y se pronuncia sobre la constitucionalidad de la figura penal, estoy convencido de que eso va, en fin, a frenar la derogación. Porque sería, en fin, ir en contra de una decisión del propio que así sea. Vamos a ver qué pasa. Gracias y muy buenas noches. Volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Pedro Sánchez pide que los sueldos de los parlamentarios suban lo mismo que las pensiones, un 0,25%. Pero ¿sabe usted que hay diputados y senadores retirados que cobran hasta 3.000 euros mensuales? ¿Quiénes son? ¿Qué requisitos deben cumplir para cobrar estas pensiones? En unos minutos, todas las respuestas con Carlos Cuesta. Son las 11:15. Hoy la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido preguntada por los colegas, por los periodistas, sobre si debería dimitir a algunos de esos concejales de su equipo de gobierno que calentaron el ambiente a propósito de los incidentes de Lavapiés, difundiendo o dando pábulo a bulos y a mentiras y relacionando la muerte de ese infortunado senegalés, Mantero, con la persecución de la policía, o sea, relacionándolo con una muerte que habría sido provocada por la policía cuando este hombre sufría una patología congénita y murió de un infarto de miocardio. Y es más, hay un vídeo que demuestra cómo los policías están ayudándole, están intentando reanimarle para que no falleciera, cuando se lo encontraron tirado en la calle porque iba acompañado de otra persona, de otro colega, y se lo encontraron ya tumbado. Intentaron reanimarle, insistimos, pero desgraciadamente después falleció. Ya ni los servicios de emergencia tampoco pudieron hacer nada por su vida. Bueno, pues le han preguntado a esta señora, la alcaldesa, si debería plantear la dimisión de algunos de sus concejales, y lejos de criticar la actuación de esos concejales que dieron pábulo a mentiras y a bulos y que han dejado a los pies de los caballos a la propia policía municipal y que calentaron el ambiente y que se aprovecharon de ese descontento social que puede suponer en beneficio político una situación como la de este colectivo de personas, inmigrantes, etcétera, etcétera, ella ha dicho que ¿por qué van a dimitir si no han hecho nada, si todo está fantásticamente? Escúchenla, vean. ¿Dimisión? No, porque va a verla, es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién? Si nadie ha tenido una actitud que genere ningún tipo de reproche. Bueno, pues esta señora es incapaz de embridar a su equipo de gobierno y embridar a aquellos concejales que hacen, en fin, de su capa un sayo y actúan por su cuenta. Y esta es la alcaldesa, claro, le pilló todo esto en París y desde allí, lejos de interesarse y de, en fin, informarse correctamente de lo que había pasado, porque eran ya las 10 y pico y sabía perfectamente, porque la policía municipal en el atestado había dejado claro que esta persona había muerto de muerte natural, víctima de un infarto, y que no había sido perseguida ni mucho menos. Ella publicó un comentario en Twitter, un tuit de luego nada afortunado, en el sentido de que lejos de pedir calma y de que, en fin, lamentaba la muerte de esta persona, pero en cualquier caso no era como consecuencia de esa persecución policial, ni mucho menos. Pues ya ven ustedes, desde el ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos, y a la policía que le den morcilla. En fin. Esto es lo de esta alcaldesa y este equipo de gobierno. Hoy, por cierto, también ha hablado Rita Maestre, que es la portavoz del ayuntamiento, y, en fin, otra que, lejos de asumir responsabilidades y de hacer autocrítica, pues le ha echado la culpa a los medios de comunicación, como si los medios de comunicación aquel día difundieran que esta persona había muerto como consecuencia de una agresión policial, poco menos. Escúchenla. Esto decía en Telecinco. Diversos periódicos y medios digitales publicaron a lo largo de esa tarde-noche, y es una forma, es muy fácil de comprobar, ¿no? Que efectivamente esa primera versión era que el fallecido había fallecido durante una persecución policial. Es fácil comprobarlo. Los titulares y los última hora, las alertas de Twitter de todos los periódicos daban un titular muy similar, que es muere un vecino de Lavapiés, muere un mantero a causa de una persecución policial. Bueno, aquí estuvimos haciendo el programa y desde luego a las 10, entre 10 y 11 de la noche, o a partir de las 11 de la noche, lo que se decía ya es que esta persona había muerto víctima de un infarto, pero no había persecución policial. Pero la propia policía lo aclaraba. ¿Y si hubiera persecución pero ellos policial? no reaccionaron. Ellos, lejos de pedir calma, de tranquilidad, alentaron con sus comentarios en Twitter que hubiera bronca, que hubiera violencia incluso. Pero, vamos a recordar esos comentarios, ahora me decís y dais vuestra opinión. Luciano, y vamos a recordar esos comentarios que algunos concejales y dirigentes de Podemos escribieron la noche de autos.
Eso es, Antonio. Como dices, concejales de Ahora Madrid y miembros de Podemos hicieron algunos comentarios en Twitter la pasada noche del jueves acerca del fallecimiento del senegalés. Y decían que el fallecimiento se debía a la xenofobia institucional, el capitalismo y al hecho de ser negro. Estos son los tuits más polémicos. El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, tuiteaba: los derechos son para todos, pero su tutela se tiene que ejercer precisamente sobre quienes lo necesitan. Hoy es un día triste en España. No hemos estado a la altura de los derechos humanos. Hemos fracasado como democracia. 2 horas después, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, lanzaba otro tuit y decía: aquí en Lavapiés ha muerto esta noche en Mamme Mbaye, un inmigrante perseguido por la policía. Cuánto dolor innecesario. No basta la tragedia de ser inmigrante. Sobre la medianoche y algo más incendiaria, la concejala de Usera y Arganzuela, Romy Arce, decía: Samba Martínez, hoy Mamme Mbaye, los nadie víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mambe es ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo. Hoy, además, la concejala del distrito de Tetuán, Montserrat Galcerán, reclamaba una investigación sobre la muerte del mantero seleganés del pasado jueves y además pide cambiar la política del Ayuntamiento de Madrid para garantizar los derechos de las personas migrantes y dejar de perseguir y criminalizar a los pobres. Contra algunos de estos comentarios y autores de esos comentarios, la Policía Municipal, sus sindicatos, han presentado querellas o van a presentar querellas en las próximas horas. Antes de saludar a un representante de esos sindicatos policiales de la Policía Municipal de Madrid, ¿qué os parece todo? Yo creo que los inmigrantes son víctimas de las mafias. Llegan aquí víctimas de la pobreza de sus países de origen, en muchos casos. Malviven como pueden, pero vender productos falsificados es un delito. Claro. Y la policía tiene la obligación de perseguirlo. Es que parece que si hubiera muerto por un fallo cardíaco después de una persecución policial, la policía fuera responsable de su muerte. No. Si hubiera ocurrido eso, no. La policía estaría cumpliendo su obligación. Y este joven o este señor hubiera muerto porque tenía un problema cardíaco y porque le falló el corazón. Era una víctima, sí, de las mafias, a las que ahora quiere blanquear Podemos, dejándolas que vendan libremente sus productos en las calles. Esa es la víctima de las mafias. Pero no Ana, la policía. sobre el tema de las responsabilidades políticas, claro, hay veces que los temas se redimensionan o se dimensionan de una forma espectacular. Yo quiero recordar que había un concejal de Cultura, que se llama Zapata, que dimitió por unos tuits que había de muy mal gusto, pero dimitió por unos tuits que había puesto hacía 5 años atrás. Y estos tuits son en el ejercicio del cargo. Uno, cuando ostenta una responsabilidad política, debe tener una responsabilidad por encima de la media, muy por encima de la media. Y el hecho de que se fiaran de las primeras apariciones o de los primeros titulares que pudieron aparecer y eso derivara o pudiera coadyuvar a lo que pasó en el barrio del Lavapiés, me parece una irresponsabilidad tremenda. ¿Y por qué no asumir responsabilidades políticas cuando además es un grupo, Ganemos, Podemos, que siempre pone las responsabilidades políticas y las exigencias políticas muy altas? Para los demás, no para ellos. Pero cuando toca ejercerlas, no. Yo no he visto los tuits de rectificación, yo no he visto a la gente pidiendo perdón a la policía que, ejerciendo su responsabilidad, perseguía a los manteros. Oye, una desgracia tremenda, pero un poquito de responsabilidad, porque si pudiéramos haber evitado todo lo que pasó en Lavapiés, y no estoy culpándolo solo a ellos, pero sí coadyuvaron de alguna manera a esa explosión social. Sí, ojo, que hubiese los detenidos no eran precisamente ellos, los detenidos no eran ninguno, por cierto, senegales, eran todos blancos y españoles. Exactamente. Es un dato muy importante. Y antisistema. ¿Qué hubiese pasado si la alcaldesa o la corporación municipal, los concejales que ayudan a difundir este bulo y propagan y provocan esos disturbios, hubiese sido del Partido Popular, de Ciudadanos o del PSOE? Pues que hubiésemos tenido a Pablo Iglesias todos los días R exigiendo la dimisión de estos concejales y a una serie de líderes de opinión exigiendo la dimisión de los concejales hasta el punto de que se provocaría esa dimisión 100%. Y entonces lo que no puedes tener una alcaldesa de Madrid
que a las 10 de la noche hay un atestado policial donde queda claro que no ha habido ningún tipo de persecución policial, que ella a las 11 de la noche difunda un tuit malintencionado y que lo que hace es echar más leña al fuego y que no pida perdón y que diga hoy que se ha hecho todo bien y que no haga que esos concejales que han manipulado la realidad no dejen su cargo. A modo de recuerdo, es un ejercicio de manipulación. Es muy evidente todo lo que ha pasado. Yo creo que ya todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Y quienes han intentado utilizar, por cierto, a las víctimas. Los que luego critican que se utilicen a las víctimas, cómo han intentado utilizar a una víctima que no tenía nada que ver con lo que ellos presumían o decían. Pero, a modo de recuerdo, muy breve. Hombre, estos concejales están ahí, Verónica también, por un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español, que les ha votado y les ha dado sustento hasta hoy en el Ayuntamiento de Madrid. A estos concejales, que como esta guía de Occidente, y es lo último que recuerdo, esta guía de Occidente que se llama Monedero, a la mañana siguiente, que yo lo vi porque entró en un programa de televisión en directo, desde Lavapiés a la mañana siguiente, que ya se sabía todo. Cuando la policía fue a rescatar, en una actuación impecable, al cónsul de senegalés, rodeado por los propios senegaleses, dijo varias veces que la policía estaba de nuevo ahí a provocar. Hombre, eso dijo Monedero, estos son nuestros clásicos, y estos clásicos ya los conocemos. También lo dijo el domingo. Pero es que hay ciertos partidos que siguen apoyando por eso hay para que los clásicos estén donde están. Bueno, pues déjame que salude a Carlos Baum, que es presidente de la Asociación de la Policía Municipal Unificada de Madrid. Don Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ustedes han presentado ya querella o la van a presentar en las próximas horas? Sí, la vamos a presentar en las próximas horas, una querella por injurias sobre Romy Arce, y un tuit también de Izquierda Unida Madrid y del Partido Comunista. Y después todos los tuits que hemos ido recopilando en las redes sobre calumnias hacia la Policía Municipal. Romy Arce es una de las concejalas más polémicas de este ayuntamiento. Esta señorita que ven ustedes ahí junto a la alcaldesa, concretamente. A esta, concretamente, ¿qué le van a reclamar? Pues la vamos a poner en una querella por injurias. Ha puesto tres tuits, a cual peor, no solo no ha rectificado, sino que lo ha ido aumentando. Ya no es de hoy, se tiene un afán de odio hacia nuestro colectivo. Ya en Usera, en un concierto, nos insultaron y ella no solo no nos defendió, sino que intentó intermediar para que no pusiéramos la denuncia. O sea que ya es reiterativa el odio hacia nuestro colectivo. Esta es una querella que presenta su sindicato, pero creo que otros sindicatos de la Policía Municipal de Madrid ya ha presentado otras contra esta señora y contra otros dirigentes, concejales y dirigentes de Podemos, por esos comentarios que circularon por la red, dando pábulo a bulos y a mentiras, y relacionándoles con la muerte de este infortunado senegalés. Dígame una cosa, ¿le han dejado a ustedes de nuevo a los pies de los caballos este equipo de gobierno? Sí, efectivamente, nos han dejado a los pies de los caballos, y no solo que nos han dejado, sino que no han salido a nuestra defensa. Esa misma noche ellos tenían toda la información a las 6 o las 7 de la tarde y no solo no salieron a cortar de raíz todos los bulos que estaban soltando. La extrema izquierda salió, hay 2 casas ocupas allí en Lavapiés, intentaron manipular a los senegaleses que estaban allí en la zona, como que habíamos matado a su compatriota para ponerles a su favor, y estos grupos de extrema izquierda, mediante las redes, empezaron a activarse y empezaron a atacar brutalmente a Policía Nacional, Policía Municipal, bomberos y SAMUR con adoquines, que fue una batalla campal movida por la extrema izquierda, y que los concejales y el equipo de gobierno no solo no pararon, sino que hicieron ambigüedades, incluso diciendo que iban a investigar. No sé qué van a investigar, cuando nosotros lo único que hicimos fue intentar salvar la vida de una persona que le dio un infarto. Yo, para mí, les tenía que felicitar a los 2 compañeros, porque lo que hicieron fue una labor extraordinaria de intentar salvar a un ciudadano de Madrid porque le había dado un infarto. Claro, y entonces, ¿a qué hora concretamente el atestado de la Policía Municipal daba cuenta de que estábamos ante una muerte natural de una persona que tenía ahora lo ha demostrado incluso la propia autopsia, que tenía una patología congénita, pero en fin, que había muerto víctima de un infarto y que en ningún caso esa persona había sido perseguida por la policía?
Vamos a ver, nosotros cuando empezamos, se pide el SAMUR, ya se informa a la emisora que hay una persona que entra en parada. Ya en ese momento la emisora central, a esa hora, a las 5, cuando se produjo, ya tenía conocimiento de que había una persona en parada. No solo que no había ninguna persecución, y aunque lo hubiera habido tampoco pasa nada, pero en este caso no había persecución, una persona le da una parada y empieza a hacer las maniobras de RCP. Se comunica a la emisora que empiezan las maniobras para que el SAMUR tenga conocimiento de cuándo empieza la hora de que se empiezan las maniobras de reanimación, porque es importante para el SAMUR cuánto tiempo se lleva realizando esas maniobras, porque si no se empiezan a realizar en ese momento, y Policía Municipal es de los primeros que lo hace, igual que Policía Nacional, porque somos los primeros intervinientes, SAMUR, cuando llegue ya esa persona ha fallecido. Si no empezamos nosotros a hacer las maniobras, de hecho tenemos cursos de formación, SAMUR cuando llegue ya es inútil porque ya ha fallecido en muchos casos. Cuando el SAMUR llega, SAMUR sigue las maniobras de reanimación y ya, desgraciadamente, pues certifica la muerte. En ese momento SAMUR también informa a su emisora. La emisora está toda centralizada, SAMUR, bomberos y policía. Tenemos una emisora centralizada y eso los jefes de guardia informan a los concejales. Por tanto, tienen información de primera mano al instante. La sabían. La comparecencia de los compañeros se hace a las 10 de la noche. ¿Pero por qué se hace a las 10 de la noche? Desde las 5 de la tarde, porque están encerrados, están totalmente bloqueados por grupos de extrema izquierda y por los senegaleses que habían sido manipulados por estos grupos de extrema izquierda. Estaban totalmente bloqueados. Hasta que no vino la UIP a intentar sacarlos, estaban encerrados y la UIP no pudo sacarlos al principio, no tenía refuerzos. Tuvo que pedir más refuerzos ya que detectaron que había muchos grupos de ultraizquierda de 2 casas ocupas que hay allí. Intentaron salir por la parte de atrás y no pudieron. Los tenían bloqueados y los tenían encima, vieron que detectaron los grupos de información que tenían bastantes objetos contundentes. Hasta las 10 de la noche no pudieron salir de allí, ya que llegaron los refuerzos y el atestado fue a las 10 de la noche. Pero ellos ya tenían información de primera mano de la tarde. O sea, la alcaldesa como tal, el concejal responsable de ustedes, de la Policía Municipal y Seguridad, del Ayuntamiento, y otros concejales tenían desde primera hora de la tarde, vamos, de las 5 a las 6 de la tarde, sabían perfectamente que lo que había pasado es que esta persona había muerto, víctima de un infarto, y que ustedes habían intentado incluso recuperarlo y reanimarlo, y que no era consecuencia ni de agresión, ni de persecución, ni de nada. Y sin embargo dieron pábulo con sus comentarios a mentiras y a bulos que luego, bueno, pues degeneraron en toda esta violencia. Sí, efectivamente. Según tenemos en conocimiento, el concejal de centro, Jorge García Castaño, suspendió el pleno de centro porque ya tenía conocimiento de que se estaba complicando la cosa en Lavapiés. Yo, que estaba en mi casa cenando, me enteré de todo y no estaba trabajando. Y ellos, que tienen toda la información centralizada, lo sabían de primera mano. Lo dejaron correr y encima pusieron tuit, algunos muy ambiguos, como que se va a investigar, que lo único que quedó todavía es más movimiento de ultraizquierda, lo que fue alimentar, echaron gasolina al fuego. Entonces, eso es lo que puso. ¿Qué pasó? Que policía, SAMUR, bomberos y policía nacional fueron acribillados a adoquines, y gracias a toda la ambigüedad que se creó. Si ellos hubieran cortado de primera mano a las 6 de la tarde o a las 7, cuando se empezó a detectar en las redes que los movimientos de ultraizquierda estaban manipulando todo, se corta de raíz. Estos señores, Policía Municipal ha intentado salvar a una persona que le ha dado un infarto. Punto. O sea, que aquí se acabó. Apoyo a mi policía y la actuación ha sido correctísima. Y no ambigüedades de que se va a investigar, vamos a mirar las cámaras, vamos a llamarles asuntos internos. Estas cosas no se pueden hacer. Mire, una cosa más, señor Baum, porque tenemos aquí unas declaraciones de Ione Belarra. Ione Belarra es una portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. Le han preguntado sobre la querella de su sindicato, la que va a presentar ustedes, pero otras que han presentado otros colegas de usted, de la Policía Municipal, y mire lo que ha dicho. Convencida de que esas querellas van a quedar en nada, porque nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Está usted de acuerdo con lo que acaba de escuchar, señor Baum? Bueno, nosotros presentamos la querella, la ha presentado el Sindicato de Unión de Policía Municipal, UPM, y la nuestra, y los jueces decidirán. Nosotros las motivamos y los jueces son los que tienen, y los fiscales los que tienen que resolverlas. No, si yo le preguntaba sobre todo por eso que ha dicho, dice, somos muy respetuosos con el trabajo de la Fuerza de Seguridad del Estado. Pues, leyendo algunos tuits de compañeros de esta portavoz, me da la impresión de que no son muy respetuosos, pero bueno, por eso le preguntaba. No son respetuosos, sino que no saben apoyarnos, y eso al final lo que queda sin mucha incertidumbre. Los policías ahora
¿Usted cree que nosotros vamos a salir y vamos a ir mañana a cumplirnos la normativa del Código Penal de una ordenanza en intervenir a tormenta a una persona ahora? No, porque encima no nos vemos apoyados por nuestros concejales ni por nuestros jefes. Entonces, si mañana yo tengo que actuar, pues voy a decir, no voy a actuar porque encima me van a criminalizar los medios de comunicación suyos afines, los políticos afines, entonces por lo tanto, y nadie me va a apoyar, al final voy a ser yo el perjudicado, el colectivo también, por lo tanto la gente al final los coaccionan, que es lo que pretenden, el sindicato de manteros, otras ONGs, los grupos de otra izquierda, anticapitalistas, que es lo que pretenden, es manipular a la policía y coaccionarlos para que no actúen. Don Carlos Baón, que es presidente de la Asociación de la Policía Municipal Unificada de Madrid. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, tenemos a Begoña Villacís también, que es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que está siguiendo, lógicamente, como el PP de la oposición, con bastante preocupación e inquietud todo esto, y que están, en fin, pidiendo ya decisiones, medidas para frenar estos despropósitos de Ahora Madrid, del equipo de gobierno de la señora Carmena. Begoña, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se ha reunido usted, tengo entendido, con representantes de todos los policías, ¿no? De las policías municipales de Madrid, ¿no? A propósito de estos incidentes. Sí, así es. De hecho, con Carlos Baón, que acaba de intervenir ahora mismo, he estado reunida esta misma tarde, al igual que con el resto de los sindicatos que están ahora mismo, como te puedes imaginar, como representantes de los trabajadores que son, pues están indignados absolutamente con este gobierno. Hay que dejar claro una cosa, esta es la peor crisis que ha tenido este equipo de gobierno desde que ha empezado el mandato. Fíjate que han tenido casos de amaños, hemos tenido el caso de Bicimad, bueno, están haciendo aguas por todas partes con la gestión, han batido récords en ejecución presupuestaria, en reducción de deuda, que es el año que menos se ha reducido en los últimos 5 años, en fin, todo lo que han hecho se queda pequeño al lado de los últimos sucesos de los últimos días. Es muy grave y es importante que la gente entienda la gravedad de los hechos que ocurrieron entre el jueves y prácticamente hoy. Y a mí me gustaría explicar por qué es tan grave. El jueves se produjo el desgraciado fallecimiento de Mamem, no me sale muy bien el nombre, pero Mamem, el ciudadano senegalés. Sí, efectivamente. Del ciudadano senegalés. Yo estuve reunida con los 2 policías que la atendieron en primer lugar, ¿no? Reclamados por un montón de gente que estaba rodeando y que vio cómo se desplomó. Estuve reunidas con esos chicos. De verdad, la cara de tristeza era la de estos policías que hicieron todo lo posible por salvarle la vida hasta el último momento y no pudieron conseguirlo. Estuvieron durante media hora tratando de reanimar. Cualquiera que haya hecho una maniobra de RCP sabe lo duro que es. Se estuvieron turnando con otros compañeros que llegaron, pero se fue, falleció. Luego se determinó a través de una autopsia que tenía un problema congénito de corazón, ¿no? Bueno, a partir de ese momento se empieza a difundir un bulo, ¿no? Y los ánimos en Lavapiés se empiezan a caldear. Y en gran parte pues movilizados por la extrema izquierda. Eso es un hecho. Es verdad que en Lavapiés tenemos 2 casas ocupas que desde hace mucho tiempo están ahí, pues, que están habitadas por personas de ideología extrema izquierda, y se empieza a agitar Lavapiés, ¿no? Cuando un gobierno tiene una situación de estas características, tiene que reaccionar pues con muchísima rapidez, tiene que reaccionar con responsabilidad, con urgencia, con rigor. Y eso es lo que no ha hecho este equipo de gobierno. Es verdad, yo no voy a decir que fueron ellos los que empezaron el bulo. No voy a decir quién fue el primero, quién fue el segundo y quién fue el tercero. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que estaba tratando de comunicar lo que pensaba que había ocurrido en relación a la poca información que se tenía? Porque el Ayuntamiento de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, no había comunicado nada. La gran diferencia es que Podemos, que ahora Madrid, tenía la información desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque está en el gobierno. ¿Por qué? Porque la policía, en el momento que tiene que atender a una persona por una parada cardíaca, da la información a través de su emisora y le llegan a los servicios centrales, y le llega al jefe de sala y le llega al concejal de seguridad, y en este caso le llegó el concejal de centro, que suspendió el pleno de centro inmediatamente, donde estaban representantes de todas las fuerzas políticas, entre ellos de la mía. Entonces, se sabía perfectamente lo que había ocurrido. Se sabía, insisto, perfectamente lo que había ocurrido.
Y sin embargo, no hicieron nada, es decir, no salieron a dar ningún comunicado, a calmar los ánimos, a explicar la realidad de la situación, que estos policías no solo no perseguían al ciudadano senegalés, sino que habían tratado de salvarle la vida hasta el último minuto. Fíjese lo diferente que hubiese sido si el Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento responsable, sale desde el minuto 1 y dice: cálmense los ánimos, este señor ha fallecido de muerte natural y el papel de la policía ha sido de salvarle hasta el último minuto. Claro. Pues eso no solo no ocurrió, sino que tardó 17 horas en ocurrir, es decir, el ayuntamiento tardó 17 horas en salir a comunicar, es decir, el resto de los grupos políticos, bueno, por lo menos el Partido Popular y Ciudadanos, estábamos en Lavapiés mucho antes que el equipo de gobierno comunicando lo que había pasado realmente. Es inaudito. Pues... Y luego encima, durante estas 17 horas en las que no comunicaron nada, no solo no comunicaron, sino que se limitaron a apuntarse a la ola y a difundir tweets que lo único que hacían era poner una diana encima de todos los agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional que se tenían que ir a los disturbios. Usted imagínese que es un policía municipal o que es un policía nacional y que se tiene que dirigir a los disturbios a sabiendas de que miembros del equipo del gobierno, que la gente presume informados de lo que ha ocurrido, dicen cosas como que la muerte de este ciudadano es equivalente a la muerte de Lucrecia Pérez, que fue una mujer que fue asesinada por motivos racistas por ser dominicana. Si alguien del equipo de gobierno, alguien supuestamente informado, hace esa aseveración, pues imagínese lo que está pensando todo el mundo. Todo el mundo está dando por hecho, está dando por válida la versión de un miembro del equipo de gobierno. Sí, sí. Entonces, imagínense el papel de todos estos policías que tienen que ir a frenar lo que estaba ocurriendo en el barrio de Lavapiés, y lo que estaba ocurriendo en el barrio de Lavapiés es muy grave. Yo recuerdo haber hablado con 2 personas, hablé con muchas, pero recuerdo 2 casos. Un señor que me decía que era autónomo y que habían visto cómo delante de sus ojos le tiraban la moto, salía gasolina y le prendían fuego. Usted imagínese ver eso, su moto, cómo le prenden fuego, delante de eso, y no puede hacer nada, y es su herramienta de trabajo. Y recuerdo otro pobre señor que era más mayor, que me decía que habían roto su luna, y fíjese lo que decía, es que lo tengo a terceros. O sea, pues a ese señor ya le habían fastidiado la vida, y también era su herramienta de trabajo, por no decir pues, cómo se quemó todo el mobiliario urbano. Begoña, me interesa ahora brevemente, porque estamos mal de tiempo, pero sí me interesa, ahora ya en calidad de, no solamente de portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, también como letrada, como abogada. Ya sabe que hoy Podemos ha planteado despenalizar la venta de productos falsos por debajo de 400 euros tras este caso de Lavapiés. O sea que productos falsos, falsificaciones, camisetas, películas, CDs, lo que sea, ropa, se pueda vender por parte de los manteros, o cualquier persona pueda venderlo, si es por debajo de 400 euros, que no sea delito penal, si pueda tener una sanción administrativa. ¿Qué le parece esto? Pues mira, esto indica 2 cosas. Uno es una aberración jurídica, porque lógicamente estamos hablando de propiedad intelectual. Eso no lo puede proponer Podemos, por más que se lo quieran prometer a los suyos, que eso es otro capítulo aparte, ¿no? Todas las cosas que prometen que son incapaces de hacer. Pero en segundo lugar, ¿sabe lo que está abocando a estas personas? Está abocándoles a que sigan teniendo un trabajo que implica explotación, que implica estar en manos de mafias, algo que está demostradísimo, de lo que hemos hablado muchísimo en el Ayuntamiento de Madrid. Que nadie se piense que una persona está no sé cuántas horas trabajando en la calle con una manta expuesta a todo tipo de cuestiones simplemente porque quieren. No, estas personas están controladas y explotadas por mafias. Y esto es a lo que le quiere poner, en fin, la alfombra roja a Podemos. A mí me parece muy poco sensato. En fin, los que estamos acostumbrados a debatir con Podemos, porque yo pues tengo que hacer la oposición a un ayuntamiento gobernado con Podemos, algo que por favor espero que deje de ocurrir dentro de algo poco más de un año, porque la ciudad de Madrid no puede estar en estas manos, es evidente. Y yo sinceramente les han prometido un montón de cosas. Hace más de un año les prometía una cosa que se llamaba la tarjeta de vecindad.
Eso es lo que le prometían a la gente en situación de vulnerabilidad, como son los manteros. Le prometían una tarjeta de vecindad que iba a arreglar todos sus males. Bueno, han pasado más de un año y siguen, lógicamente, sin tener su tarjeta de vecindad. Es decir, esta gente es experta en frustrar expectativas, en mentir a la gente vulnerable, en aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas. Y esto es gravísimo. Yo quiero decir que esto solo se soluciona de una manera. Es fundamental depurar las responsabilidades políticas. Por una vez, en toda mi trayectoria política, estoy de acuerdo con Ganemos, que es el sector más extremo de Ahora Madrid. Ganemos quiere que se depuren responsabilidades políticas. Bueno, pues Ciudadanos también quiere que se depuren responsabilidades políticas. ¿Y cómo se debe hacer esto? Pues a través de una comisión de investigación. Yo quiero saber por qué, teniendo la información, permitieron que se generase el bulo. ¿Por qué, teniendo la información, alimentaron el bulo? ¿Por qué tardaron 17 horas en salir a comunicar? ¿Por qué la alcaldesa estuvo 5 días, porque ha estado prácticamente 5 días ausente sin dar ningún tipo de explicación? Supuestamente ha vuelto de París, pero como si no hubiese vuelto, porque no ha comunicado nada. Es decir, no hemos tenido alcaldesa realmente, y cuando sale para decir que ella no advierte ningún tipo de reproche en la gestión de sus concejales. Insisto, creo que esta es la mayor crisis. Creo que lo que no se puede hacer es dejar vendidos a un montón de policías que tuvieron que trabajar aquella noche en Madrid y que siguen teniendo que trabajar todos los días haciendo intervenciones bajo las presunciones que hace Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, y que lo que necesita la policía ya es que salga un apoyo firme desde el equipo de gobierno, que mucho dudo que vayan a encontrar, sinceramente. Begoña, lo vamos a dejar ahí. Gracias y buenas noches. Begoña Villacís. Gracias. En fin, este es un asunto que no acaba aquí, ni mucho menos, y que va a tener todavía su coda. Esto que estaba comentando Begoña Villacís, dice, hombre, son expertos en explotar las heridas sociales de colectivos desfavorecidos con fines políticos. A ellos le interesa muchísimo azuzar esta polémica, están haciendo cálculos electorales. Por supuesto. Y sí, saben que ahora van a coger muchos votos. Pero esto, Javi, yo creo que sí les puede volver en contra. Porque básicamente creo que cuando uno mete la pata, además de asumir responsabilidades políticas, lo más honesto, humano es decir, perdón, lo siento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un momento, porque no han pedido que tengo allá a Gay de Líbana que me va a echar los perros. El profesor Gay de Líbana. Buenas noches, profesor. Eso. Hombre, Antonio, que necesitabas un Pepe aquí, y aquí estoy yo, Ahora le iba a felicitar convenientemente, don José María. Muchas felicidades, Por gracias, hombre, gracias. Por Pepe y por abrazos papi. Virtuales a todos. Por Pepe y por papa, que se dice en estos casos. Hombre, Papá por Pepe y por papi. Sí, hombre, sí. Claro. Importante, sí. Bueno, papi, que he visto papi aquí, por tanto. Bueno, mi hijo ya no me llama papi, pero bueno, hombre, bien, hombre. Bravo, Antonio. Bueno, vamos a ver. Y felicidades a los valencianos también. Por supuesto, están a menos de 15 minutos para empezar ya su Noche del Fuego. Una cosa, profesor, vamos a ver, ¿cómo solucionamos esto de las pensiones? Dime. Tenemos a todos los colectivos de pensionistas, especialmente en Bilbao. Es curioso. Ahora me dices por qué, José María. Donde más se están movilizando, pero además son multitudinarias las manifestaciones de Bilbao, de los pensionistas. Primero, ¿por qué? ¿Y cómo solucionamos este problema? Porque la protesta está ahí en la calle. Bueno, yo estuve ahí porque yo estaba en Bilbao, este fin de semana he estado en Bilbao y para hablar de pensiones precisamente, y el sábado pues coincidí, ¿no? Porque todo Bilbao, la verdad se ha dicho que iba a la manifestación. Yo creo que en Bilbao hay un espíritu rebelde, protestatario, de aquellos momentos de los años 80, de todo lo que fue la reconversión industrial, y se mantiene, ¿no? Lo que sería ese alma iconoclasta que yo creo que es tan importante, y la verdad se ha dicho que la gente muy normal, manifestándose de una manera muy correcta, pero yo creo que la gente está muy preocupada porque ven que ese incremento del 0,25% queda devorado por lo que sería el incremento de los precios que se está produciendo, y luego les está preocupando también a los mayores, que tuve oportunidad de hablar con muchos de ellos, les está preocupando también lo que sería el papel de los jóvenes, es decir, ven que los hijos van a tener unas rentas salariales, que se está confirmando estos días con el INE, que lo que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, de lo que sería esa menor renta, vamos perdiendo fuelle, y por tanto hay una preocupación seria. Entonces yo creo que ahora el gobierno va a aprovechar, Antonio, los presupuestos generales del Estado para aprobar un paquete de medidas, digamos, proteccionistas, y pasar la pelota al otro lado, que va a ser el resto de formaciones políticas. Pero ahora, ¿es realista, como piden, por ejemplo, Podemos y el PSOE fundamentalmente, indexar al IPC la subida de las pensiones? O sea, subir en función de lo que suba el índice de precios al consumo.
¿Eso es una solución realista? ¿Es sostenible? ¿Eso lo puede aguantar la economía española? No, sería... No, el problema que tenemos, Antonio, es que de hecho ya el volumen de pensiones se va a ir este año 2018 a 144.000 millones de euros. Hay que esperar al próximo día 27, cuando conozcamos los presupuestos generales del Estado, a ver, en principio, bueno, el proyecto, a ver cómo es, pero en principio van a ser 144.000 millones de euros. Esto ya es una cantidad como muy importante, además con un crecimiento, lo dijo el presidente del Gobierno hace unos días, del orden de 3.700 millones de euros cada año. Y claro, si además aquí le incrementamos el IPC, el otro día también el gran Carlos Cuesta lo estaba recordando, esto serían 2.200 millones. Por tanto, yo creo que aquí no podemos ir incrementando cada año de acuerdo con el IPC. Lo que sí hemos de hacer ahora, yo diría que a corto plazo, cortísimo plazo, sería buscar protección para las pensiones frágiles, por tanto, para las mínimas. Vamos a ver de qué manera se les puede ayudar. Vamos a buscar también que haya de verdad, pero ventajas fiscales que sean de verdad, es decir, no que sean todas estas, digamos, estos brindis al sol que se hacen. Hoy la OCDE insiste sobre este tema también, de que haya una protección para las rentas salariales bajas, también para el tema del IRPF, que se reorganice mejor. Y bueno, vamos a ver si con esto tiramos hacia adelante, Antonio. Bueno. Profesor, una cosa más, ya que le preguntábamos antes a la portavoz de Ciudadanos. Hombre, yo encantado, porque hoy es San Pepe, hombre. Claro, bueno, te pregunto a ti, ahora ya desde una, digamos, derivada económica. Claro, si tú despenalizas la venta de productos falsos de marcas importantes, eso le hace un roto importante a esos productos en cuestión, ¿no? Bolsos, bueno, no sé, perfumes, camisetas, camisas, DVDs, películas, etcétera, etcétera, ¿no? Relojes, efectivamente, bueno, claro. Yo me he quedado impresionado. Claro. Sí, yo me he quedado impresionado porque estamos en Europa, estamos en el mundo occidental, hay unos estados de derecho y yo creo que esto es, vamos, en definitiva, es un pirateo, legalizar el pirateo. Esto creo que está absolutamente fuera de lugar. Otro tema es que haya que preocuparse por esta gente, de buscarles algún trabajo, de intentar ayudarles, pero lo que no puede hacerse aquí es legalizar el pirateo y legalizar el comercio ilícito. Por tanto, me parece que un político esto no lo puede proponer. Es que cuando yo lo he oído y escuchaba, creo que era Begoña Villacís también, que estaba hablando previamente, yo me he quedado pero auténticamente patidifuso. Es que en Europa y en España el día de hoy, en el mundo occidental, esto por el amor de Dios seríamos el hazmerreír de todo el mapa mundi, de todo el universo. Por tanto, orden. Una cosa está bien prometer, y la otra cosa es sensatez y cordura y seny, esta palabra tan catalana, Antonio. Muy bien, la última estracanada de Podemos. Hoy de fútbol no hablamos, ¿eh? Oye, de fútbol no hablamos. De fútbol no, porque su español está manifiestamente mejorable. Ya vi el otro día el partido en cuestión y me acordé de usted. Digo, qué mal está este español, ¿eh? Sí. Qué flojito, está flojeando, ¿eh? Yo no lo vi No lo vi hasta que un manifestante en el ascensor del hotel me lo comentó, pero yo no lo había. Bueno, manifestante no, un señor de Madrid encantador y tal, y dijo, no le digo nada del resultado. Digo, no, si ya me dice que no me dice nada del resultado, ya me imagino, porque Bilbao tiene cultura gastronómica muy fina y hay que aprovecharla y saborearla, Antonio. Pero vamos, jugó contra el Betis, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, hombre, el Betis. Le dio un repasito. El Betis también se nota. Le dio un repasito al Betis. Claro, que Carlos tiene una gran influencia. 3-0, pero bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Nosotros, si alargan la liga, todavía podemos ganarla. La próxima temporada, José María, que está ahí a la vuelta de la esquina ya. Un abrazo fuerte, profesor Gay de Líbana. Se nos queda saludos virtuales. Abrazos virtuales, felicidades a todos los Pepes. Que vaya bien. Gracias, a todo el hasta ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, vamos a hacer una pausa y después recibiremos a Carlos Cuesta. Y os preguntaré sobre esto que hemos planteado, ¿no? De Podemos, esta historia de despenalizar la venta de productos falsos. Es tremendo. Fíjate, venga, que me dicen que estamos fuera de tiempo. Venga, adelante. Pedro Sánchez pide que los sueldos de los parlamentarios suban lo mismo que las pensiones, un 0,25%. Pero ¿sabe usted que hay diputados y senadores retirados que cobran hasta 3.000 euros mensuales? ¿Quiénes son? ¿Qué requisitos deben cumplir para cobrar estas pensiones? En unos minutos, todas las respuestas con Carlos Cuesta.
A ver, Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. A propósito de esto que nos avanzaba ese tiempo. Mira, Pedro Sánchez diciendo que va a proponer que suban los sueldos de los diputados y senadores un 0,25, igual que las pensiones. Me imagino que eso lo va a aplicar también a su grupo político y a su, vamos, en este caso a la dirección del Partido Socialista. Eso te iba a decir. Y a él mismo. Repite cómo es el enunciado: diputados y senadores. Diputados y senadores. ¿Él es diputado? No. ¿Él es senador? No. Se ha librado. Tampoco es ministro. Se ha librado. Tampoco es ministro, ¿verdad? Y tampoco... Recetas tengo que para mí no vendo. Vamos a escuchar. Que para mí no tengo. Espérate un momento, que vamos a oírlo, mira. En el debate de los presupuestos llevaremos que el Gobierno y el Consejo de Ministros, los diputados y diputadas y senadores y senadoras, también liguen la evolución de su sueldo al 0,25% en solidaridad y en coherencia con los jubilados y jubiladas de este país. Claro, alguien ha dicho lo que tú. Dice, claro, como no es diputado ni senador y además él cobra como secretario general 102.000 euros al año, entonces le da igual. Le puedes llamar a hacer una cobra o le puedes llamar a hacer un Matrix. La cuestión es que no te toca. Pasan por aquí las medidas y por aquí, pero no te toca. El sueldo suyo es un 28% más alto que el del presidente del gobierno. En este caso, Rajoy. Efectivamente. Claro, así como está. secretario general del partido. Así Vamos se a ver puede si te pedir parece. esa subida, sí. Las pensiones, ya que estamos entrando en pensiones, han sacado el tema del Sí. sueldo de los políticos. Vamos a ver las pensiones de los políticos. Lo digo porque aquí hay, yo no diría que ya no hay un mito, vamos a decir que hay medio mito. Porque es verdad que a partir del verano de 2011 se solucionó a futuro, pero es verdad que se ha quedado, lógicamente, lo que estaba ya concedido. Las famosas pensiones, cómo se alcanzaban esos máximos dentro del Parlamento, los parlamentarios, el complemento que estaba ahí incluido. Vamos a ver cómo pasó todo esto. Se aprobó en 2006. ¿Acuerdo de quién? De los dos partidos que podían pactar en aquel momento, Partido Popular y Partido Socialista. ¿Y qué es lo que se metió? Bueno, un complemento de pensiones dentro del Parlamento que permitía que a partir de 11 años en el escaño se consiguiera la pensión máxima. Es decir, todo el resto tienen que trabajar con la nueva reforma 38,5 años, ¿verdad?, para mantener esa pensión máxima. En caso de que pasases por el Congreso, con 11 años, estando en el escaño, es decir, estando en posesión de ese acta, tanto de diputado como de senador, pasabas a tener automáticamente la pensión máxima. Esto levantó mucha polémica. Luego, si queréis, lo hablamos. ¿Cómo iba la escala? Con 11 años de diputado o de senador, pensión máxima. Con 9 a 11, es decir, a partir de 9, el 90%. Con 7 a 9 años, el 80%. Hay que decir que la justificación de esto, que la tiene, era que, lógicamente, una persona que tiene que estar en el Parlamento tenía que abandonar su vida laboral. Yo siempre lo he dicho, y a mí esta historia de las puertas giratorias nunca me ha molestado. Es más, cuanto más entre gente que tiene conocimiento privado en la esfera pública, más conexión habrá entre las dos. Pero en España es verdad que hemos optado por el otro modelo. Y el modelo es, si usted entra en el Parlamento, se da por hecho que no tiene vida laboral. Y por lo tanto, o que deja de tenerla. Y que al salir de él no podrá tenerla. Por lo tanto, le fabricamos una pensión máxima con estos 11 años. Con 11 años solo de cotización. Efectivamente. Pasabas a tener el equivalente a los 38,5 o en su momento 38, etcétera, dependiendo de la legislación y del año que cogiéramos. ¿Qué pasó a partir de 2011? Se suprime, pero, lo que os comentaba, sin efecto retroactivo. ¿Y quiénes han sido los que se han quedado con este derecho adquirido? Vamos a ir viéndolo porque son bastantes. Es verdad que en estos momentos ya no hay tanto foco, ya no hay tanto debate, pero son bastantes. 111 parlamentarios, en concreto, lo siguen cobrando. Esta historia famosa que levantó una polvareda tremenda. Y se cobra además prorrateado en 12 pagas anuales. Aquí no hay extra, se cobra directamente en 12 pagas, con lo cual es verdad que lo tienes un poquito antes. El 45% de esos más de 100 que hemos mencionado cobra más de 1.000 euros de pensión. También es verdad que estamos hablando de señores electos, es decir, de gente que tiene que tener o se les presupone una formación, una dedicación, una responsabilidad superior a la media. Pero bueno, el 45% cobra más de 1.000 euros. ¿Quiénes cobran más de 3.000 euros? Los casos concretos. Jaime Ignacio del Burgo, de Partido Popular UPN, que está en los 3.000, 3.010. ¿Quién tiene lo mismo? Pablo Castellano, de Partido Socialista, Izquierda Unida. ¿Quiénes están cobrando más de 2.500 euros? Una persona, Cristina Almeida, de Izquierda Unida. Ella está en 2.709,14 euros, fruto precisamente de esa historia. Vamos a ver más ejemplos de todos los que tenemos, de los que se han seguido beneficiando de esta historia, de estas pensiones complementadas al máximo. Entre 2.000 y 2.500 euros. 11 parlamentarios tenemos ahí. Ricardo Damborenea, que os acordaréis que acabó condenado a 7 años por el tema de secuestro de Segundo Marey. Cobra 2.050 euros. Entre 1.500 y 2.000 euros. 17 parlamentarios. Aquí ya esto se empieza a ensanchar porque son cuantías más pequeñitas. 1.831
69, como por ejemplo Guillermo Galeote, del Partido Socialista, dimitió por el caso Filesa. Y vamos a ir viendo más datos de los que se han quedado dentro de eso, bueno, se le denomina, por parte de algunos se le llama privilegio. Entre 1.000 euros y 1.500 euros. Por ejemplo, José Acosta es uno de los 19 exparlamentarios que cobra. En su caso concreto, 1.098,74 euros. Este también estuvo condenado por el tema de las tarjetas Black. Pensión de gracia. Esto ya es lo mínimo y aquí sí que ya tenemos 45 exparlamentarios. Aquí ya las cuantías bajan por debajo de esos 1.000 euros. Por no haber tenido la duración suficiente de mandato o por no haber tenido otros ingresos tras su jubilación, se les da esa especie de premio de compensación, entre comillas. La cuestión es que todos ellos se han beneficiado y se van a seguir beneficiando, si no hay reformas, de un sistema que es verdad que a partir de junio-julio del año 2011 se quitó, fruto de una polvareda tremenda, fruto de una polémica en la que se decía ¿por qué un parlamentario tiene que tener eso cuando una persona en el régimen normal, de asalariado, de autónomo, etcétera, necesita 38 años y medio en estos momentos para poder cobrar esa pensión? Carlos, subraya que esos son complementos para que todos cobren la pensión máxima. No son las pensiones que cobran. Los que cobran 1.500, 2.000 que has comentado, o Cristina Almeida, que cobra 2.700, es un complemento a cargo del Congreso para que cobren la pensión absolutamente máxima. ¿Pero la máxima cuánto es? ¿La máxima en total cuánto es? 2.400 y pico. No, pero el que cobra 2.700 sí, porque entonces... son 12. Claro. Al ser 12 se prorratea. Se prorratea. Pero hay otro caso, por ejemplo, el que tú decías, Cristina La pensión máxima son 2.400 euros. Sí. Exacto. Que evidentemente, claro, si como son divididas en cuántas pagas, son 14 pagas, ¿no? 14, claro, tienen dos extras. El caso de Cristina Almeida, por ejemplo, sería una jubilación en activo. Pero vamos, porque ella está en activo, tiene un bufete de abogados. Habrá gente que cobre más de 3.000 euros. Al ser 12 pagas, habrá pensiones de más de 3.000 euros. Al ser 12 pagas, por eso se me refería. Y sobre todo lo que decía Javier, que es totalmente cierto. Es decir, esto es un complemento, esto va fuera de la caja de la Seguridad Social. Esto se paga con los presupuestos del Congreso de los Diputados o del Senado. Se paga aparte. O sea que si hay uno que cobra 2.400 euros... Súmalo. Súmale 3.000 del Parlamento. Efectivamente. Y cobra una pensión de 5.000 y pico euros. No, vamos a ver. En el momento es el complemento. En el momento en el que tú alcanzas el máximo se acabó. Claro. Es decir, muchos de estos se aplican, algunos no otros tiene sentido lo de los 3.000 y pico de personas como Jaime Ignacio de Burgos, Bueno, eso es lo que tienen asignado a través del presupuesto del Congreso. O sea, que es un complemento a través del Congreso para que puedan cobrar la pensión máxima, que en 12 pagas estaríamos hablando de más de 3.000 euros cada uno. Efectivamente. Ese es el... Efectivamente. Bueno, y luego tenemos el otro tema que habíamos comentado, el tema del sueldo. Lo digo porque habíamos mencionado el famoso ejemplo de lo que ha dicho Pedro Sánchez. Dice que los diputados y senadores, que los ministros responsables del gobierno no se suban más de un 0,25, que se suban un 0,25, claro. Y el señor Pedro Sánchez pues lo ha conseguido esquivar. Bueno, ¿cuánto está cobrando Pedro Sánchez? En estos momentos, 102.273,22 euros. Eso es lo que cobra. Dividido en 14 pagas de 7.300, 7.305. ¿Qué cobra Mariano Rajoy siendo no responsable de un partido político, sino responsable de un partido político más responsable de un gobierno? 79.756 euros brutos anuales. Divididos en 12 pagas, 6.646. Sueldos distintos y sale beneficiado en esta comparativa Pedro Sánchez, un 28% más de lo que está cobrando en estos momentos el presidente del gobierno. Hombre, hay que decir que el sueldo del presidente del gobierno es muy bajo, o eso es lo que yo creo, y más si lo comparamos con los de los presidentes autonómicos o los de otros países de nuestro entorno, pero también que los gastos los tiene pagados, No paga luz, agua, vivienda, comida. También es cierto, yo complemento salarial. Aquí sí que lanzo mi opinión. A mí, particularmente, no me parece normal los sueldos que hay en España para políticos que sí tienen un cargo absolutamente representativo, con una responsabilidad muy fuerte, con una capacidad, una exigencia muy fuerte. A mí me parece que cobran poquísimo. Otra cosa es que haya muchos o pocos políticos, pero que cobran poquísimo los que están en este... Con sueldos tan bajos no puedes atraer talento de la empresa privada. Y eso es lo que está pasando, que tenemos a un montón de políticos que no han pasado en su vida por un trabajo privado y que luego te meten la mano en la caja porque los sueldos son muy bajos. No, pero eso no lo justifica, el cobrar un sueldo muy bajo no justifica el robo. Bueno. Ahora bien, el talento se va a la empresa privada porque por una responsabilidad menor cobras 100 veces más y encima no te ponen verde en las televisiones por las mañanas. El caso de Román Escolano, que acaba de venir como ministro de Economía, ha pasado de 23.000 a 3.000. Hombre, estamos hablando al mes, 23.000 euros al mes, 3.000 euros al mes. Hombre, yo entiendo
entiendo que se le pueda pedir un sacrificio por hacer un bien por tu país, pero como decíais hace un momentín, como decía Javier, si de veras quieres tener a gente muy potente, encontrar personas que te hagan el sacrificio de pasar de 23 a 3, pues no va a haber muchos. En la transición, es un debate interesantísimo. La causa, Javier, la causa principal es que para ascender en política y llegar a cargos, los méritos son que tienes que quedar bien con el que está arriba, dentro del organigrama del partido. Y quien te pone en las listas, y quien te pone en un cargo, no se elige al mejor, en la mayoría de los casos, para ser... O la mejor. O la mejor. Muy bien, gracias por corregirme, porque tienes toda la razón. Es que tenemos que ir cambiando un poco... Mea culpa y te lo agradezco. Pero para elegir a la mejor, a el mejor, tendría que elegirse por meritocracia. Y aquí el problema es que hacer la pelota al de arriba es la meritocracia para estar en listas, para estar en unos cargos internos del partido, y luego se cuela etcétera. Por ahí, es un problema básico de la democracia española. Hoy como registrador de la propiedad. Señores, es una expresión muy de... Me ha gustado, Antonio. Abejarruco. A ver, ¿no? A ver, repítela. Carlos, mañana nos vemos. Luego se cuela porque mañana quiero que quieras contarnos esto del Anchogate. El Anchogate. El caso del anchoa. Mañana vais a tener más información del tema de las anchoas, os lo adelanto. Vale. Adelanta un poquito. Bueno, un titular, venga. Un titular, lo hemos sacado hoy en OK Diario, esta historia de que el señor Revilla, tanto regalo, es que acumuló $500.000 de euros gastados en anchoas. Vaya. Mañana vais a saber que algunos de los que recibían esos pedidos tienen algo que ver. Anda. Bueno, pues mañana nos cuentas. El Anchogate y el señor Revilla. Iba y volvía la anchoa. La anchoa que ha ilustrado el tema, me parece a mí que tiene peor carita que los pollos de Coruja en sus tiempos. Parece arenque. Parecen arenques. Lo que se ha gastado le daba para estar regalando, contando festivos, vacaciones, 28 botes por día. Pero es la que tenía que regalar anchoas. Todo el gobierno va a gobernar en Cantabria. Por todos los escándalos que estáis sacando allí, del PP y de Revilla ahora. Pero es todo el gobierno quien ha cometido el gasto de $500.000 de euros. Pero hombre, no, adelante, que eso es para mañana. Venga, adiós. Adiós, Carlos, mañana nos cuenta detalles. Hasta luego. Hasta mañana, Carlos Cuesta. Vamos a ver, Marco Chiasa, Barcelona, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Vamos con el último disparate que intentan perpetrar estos separatistas. El Parlamento, bueno, la mayoría separatista del Parlamento quiere tramitar una reforma express para poder investir a presidentes a distancia. O sea, como no han podido ahora con Puigdemont, dice, vamos a ver si legislamos aquí de forma express, nos saltamos toda la legalidad vigente y por haber, y así en el futuro podremos investir a gente que tenga una situación como la de Puigdemont, ¿verdad? Así es, hace un mes y medio ya lo intentó Junts per Catalunya registrar esa propuesta de modificación. Inicialmente Torrent se opuso y parecía que era porque estaba en contra, pero finalmente era simplemente por cuestiones formales, porque ahora la mesa del Parlamento, con mayoría independentista y con Torrent al frente, ha aceptado a trámite esa propuesta de modificación de la ley de la presidencia, propuesta, insistimos, por Junts per Catalunya, que quiere, con esa modificación, conseguir dos cosas. La primera, como dices, Antonio, que se puede investir a un candidato de la Generalitat sin necesidad de que este candidato esté en el Pleno, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya dijo que eso estaba prohibido por la ley. Y también la otra cosa que quiere conseguir es que se pueda ese futuro gobierno de Cataluña convocar y celebrar reuniones o bien de forma telemática o bien en el extranjero, en clara referencia, por tanto, a conseguir llevar a cabo los planes de la Generalitat de crear un doble gobierno, uno efectivo aquí y otro político desde Bruselas. Eso sí, no será fácil que se lleve adelante esa propuesta de modificación porque todos los partidos de la oposición ya han llevado a cabo una petición de reconsideración a la mesa del Parlamento y si no están dispuestos a llegar también hasta el Consejo de Garantías Estatutarias. Muy bien, vamos a ver qué queda la cosa. Bueno, y mientras tanto no hay noticias de investidura por el momento, ¿no? No, en principio el portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, hoy ha dicho que mañana martes habrá novedades, por lo tanto, si seguimos las consideraciones de
los dirigentes de Esquerra Republicana, mañana deberíamos saber alguna cosa más al respecto de cuándo se puede llevar a cabo esta investidura y de, sobre todo, quién será el candidato. Claro. Finalmente será Jordi Turull, que parece que es el que tiene más papeletas. A ver a quién le ponen el cascabel. ¿A qué gato le van a poner el cascabel? Bueno, vamos a ver, Marco, una cosa más. ¿Cómo se ha resuelto esa guerra en cifras sobre la manifestación de ayer de Sociedad Civil Catalana, según la cual los convocantes hablan de 200.000 participantes ayer domingo y la Policía Municipal da una cifra tan cicatera, tan ridícula, que sorprende? 7.000, solo 7.000, según la Policía Urbana de Barcelona, asistieron a esa manifestación, cuando los convocantes hablan de 200.000. ¿De qué va esto? Sí, ya estamos acostumbrados a estas divergencias entre las cifras que da la Guardia Urbana y los organizadores de una manifestación. Lo que pasa que en este caso ha sido exageradísimo. Estamos hablando de que la diferencia entre 7.000 personas que dice la Guardia Urbana y 200.000 que dicen los dirigentes de Sociedad Civil Catalana, estamos hablando de un 95% de diferencia. El presidente de la entidad, Rusiñol, se ha quejado, ha dicho que no es normal que la Guardia Urbana reduzca hasta estos límites las manifestaciones constitucionalistas y, por contrario, en las manifestaciones independentistas aumente incluso la cifra. Por ejemplo, sin ir más lejos, brevemente, en la última diada la Guardia Urbana cifró en 1 millón de personas, de manifestantes, en el 11 de septiembre, mientras que la delegación del gobierno dijo que habían ido 300.000 personas. Pero estamos hablando de un 65% de diferencia. En este caso, insistimos, es de un 95%. Todo el Paseo Colón lleno y la Guardia Urbana dice que habían 7.000 personas. No parece muy limpia la cifra que da la Policía Urbana. A tenor de las imágenes, realmente, Marco, desde luego, ahí no, probablemente no hubiera 200.000, pero 7.000, había muchos más de miles de 7.000 que da la Policía Urbana. Había ahí una cicatería intencionada de la Policía Urbana. Es un insulto a la inteligencia. Ahí están las imágenes, vamos. Debería haber con todo el adelanto tecnológico digital que tenemos, los drones, debería haber alguien que se encargara independiente de medir las manifestaciones y decir, más o menos, esta es la cifra, y que todos le hiciéramos caso, porque muchas veces es ridículo. Hombre, 95%. Pero hemos visto las imágenes y cualquiera que haya visto las imágenes. De diferencia. Hay muchas, más de 7.000. Pero que entre una y otra haya 95.000. Hombre, ahí están viendo las imágenes. ¿Pero esto qué es? 7.000 personas. Pero vamos a ver. Bueno, Marco Chiasa, gracias y buenas noches, Marco. Voy con las portadas rápidamente. Mira, la portada de ABC a vosotros. Adiós, gracias, Marco. Hasta mañana. Portada de ABC para esta astracanada de Podemos. Podemos pide despenalizar el top manta a costa de miles de empleos. Fabricantes y comerciantes recuerdan que las falsificaciones destruyen 67.000 puestos de trabajo al año y provocan pérdidas de casi 8.000 millones de euros. Por cierto, los vecinos de Lavapiés alaban a la policía y critican a Carmena. ¿Qué te parece esto, Ana, que tú querías comentar antes? Bueno, claro, o sea, a los 5,5 millones de empleos a nivel global, al año es lo que calcula la Asociación Española de Marcas que destruirían. Pero yo creo que es peor que eso, es abrir las puertas de par en par a las mafias, que son las segundas más potentes después de las que trafican con droga, las que mueven productos ilegales, copias ilegales que se llaman. Es abrirlas las puertas de par en par y decirles, en España tienen ustedes su paraíso, aquí pueden vender lo que quieran porque no va a haber nadie. ¿Y qué es eso de los 400 euros que dice Podemos? ¿Qué le vamos a pedir a cada mantero que haga un libro de contabilidad a ver lo que ha vendido? Si no ha vendido usted, si ha tenido un beneficio inferior a 400 euros, esto no es un delito penal, es una sanción administrativa. El mismo Podemos que dice que se pueden vender ilegalmente es el que después no tiene cotizaciones sociales suficientes para subir las pensiones con el IPC. Es que es demagogia. Pero ¿con qué cara puede ir el señor Iglesias a la próxima gala de los Goya? Con esa pajarita. Sí, a él se lo van a recordar. Claro. No hemos visto ¿qué le van a muchos decir? actores si usted está permitiendo que vendan las películas que nosotros hacemos de forma pirata, pero ¿cómo puede venir aquí a sentarse a verlo y a jalearnos y la cara dura, del concejal de centro, Jorge García Castaño, que acusa al capitalismo de todo lo que ha pasado, supuestamente ha pasado Lavapiés, y lo primero que hizo nada más llegar al ayuntamiento, comprarse un BMW de 40.000 euros. Pero, o sea, hay que tener la cara dura. Yo que cada uno se compre lo que quiera, pero yo creo que con estas personas lo que hay que hacer, como decía el Josep de Liebana, es ayudarles, conseguirles trabajos que, que se puedan legalizar, sacarles de las calles y de las mafias, porque ahora mismo no me digáis que alguien puede envidiar esa
esa situación. Ellos están mirando en su público. Por favor, entonces lo que hay que hacer es ayudarles a salir de la calle, no perpetuarlos. Sabes mucho de comunicación. Nos han vendido un falso relato de que un policía agredió a una persona por ser negra y por ser del top manta. Y así una fake news. Luego hablamos de Trump. Entonces están utilizando esta polémica para tratar de ganar votos sobre la base de la realidad. Yo creo que no han ganado ningún voto. No, yo sé que no han ganado ningún voto, pero están utilizando porque hoy deberían haber pedido perdón. Y han insistido en la misma línea de vamos a despenalizar la venta ambulante de productos falsos porque están dirigiéndose a ese público inmigrante. Lo de Lavapiés es un ejemplo clarísimo de posverdad. Y de manipulación. Tanto que lo criticamos es posverdad. Es lo que Podemos. ¿A cuántos de aquí nos han descontextualizado frases para que luego nos machaquen en las redes sociales? ¿O no, Antonio? ¿A cuántos de aquí nos han machacado las redes sociales por descontextualización de frases y generar relatos falsos? Cortándote frases. Pues es lo que dice Verónica, es un caso típico de lo que ahora llamamos posverdad, que toda la vida de Dios ha sido mentira total. Y la propaganda. Y está muy inventada. Bueno, vamos a hacer una pausa que me piden que hagamos la última y ahora les mostramos todas las portadas de los periódicos. Hasta ahora mismo. Venga, pues vamos con las portadas. Recuerdo, portada de ABC, ya ven ustedes. Podemos, dice, pide despenalizar el top manta a costa de miles de empleos. Fabricantes y comerciantes recuerdan que las falsificaciones de productos destruyen 67.000 puestos de trabajo al año y provocan pérdidas de casi 8.000 millones de euros. También dice ABC que los vecinos de Lavapiés, del barrio de madrileño de Lavapiés, alaban a la policía municipal y critican a Carmena, a la alcaldesa. En su segunda portada de titulares, ABC titula que May, la primera ministra británica, cede a cambio de retrasar el Brexit definitivo hasta finales del año 2020. El estatus de Gibraltar dependerá de la negociación bilateral con Madrid. La solución para evitar una frontera dura entre Irlanda y el Ulster queda pendiente también de resolver. También destaca el caso de este primer atropello mortal de un coche sin conductor. Ha fallecido una mujer en Arizona, en Estados Unidos, arrollada por un vehículo de Uber que estaba probando, pues eso, un vehículo sin conductor como taxi. España se prepara para los vuelos de drones con viajeros, también dice ABC. Y el PSOE que lucha con Podemos por ganar la calle sin lograr la unidad y bajando en las encuestas. Se refiere a la presencia del Partido Socialista en las manifestaciones de los pensionistas y en algunas que se están viviendo. El Mundo. La Generalitat aprobó comprar observadores internacionales por 2.000 euros. Es el titular, perdón, 200.000 euros. Qué barato lo había comprado yo. Estómago agradecido. 200.000 euros, para que hablaran a favor del separatismo. Romeva autorizó la contratación de 2 firmas canadienses para legitimar el referéndum ilegal del 1 de octubre y el jefe de la misión se fijó un sueldo de 30.000 euros. Claro, así tenías aquí a paniaguados llegados de todo el mundo, incluido algún periodista de altura, que no voy a dar nombre, no vaya a ser que internacional, que habla mucho a favor del proceso separatista y que algún día tendrá que saberse cuáles son sus, en fin, la minuta. Exactamente, la minuta que ha pasado por todo ello. O las vacaciones. O las vacaciones, efectivamente. La Costa Brava. Que se ha pegado la Costa Brava y en los restaurantes de 3 estrellas Michelin que ha comido. Bueno, Carmena bajo la tormenta del bulo de Lavapiés. Es el titular del pie de foto y la foto es la de la alcaldesa, después de lo que ha pasado en Lavapiés. Y Podemos, que pide despenalizar la venta de productos falsos. Presenta un proyecto de ley para que el top manta no pueda perseguirse penalmente. Las falsificaciones cuestan 67.000 empleos al año en España. Es curioso como Carmena ya tiene a quien le sujete el paraguas. Es una persona de protocolo de intento de Madrid. Pero fíjate Antonio, que la mayoría de los productos falsos se hacen en maquilas, en lugares donde las condiciones laborales de los trabajadores son de esclavitud. Se han hecho muchos reportajes, ¿no? Entonces, legalizar este trabajo, cuando lo que tenemos que hacer es que, mejorar las condiciones laborales de nuestro país e intentar exportar estos modelos a otras partes del mundo, yo creo que es fomentar la delincuencia. Es fomentar la delincuencia, la economía sumergida y las condiciones laborales de esclavitud de personas que cosen bolsos, que cosen, que también es de grandes marcas, también en muchas ocasiones. Lo que pasa que las grandes marcas en estos momentos no se lo pueden permitir por los temas de opinión pública, pero las falsificaciones no tienen ningún problema. Lo importante, lo que denota, es la capacidad ya no política, sino intelectual, de quien plantea algo así. A mí me ha dado risa, o sea, es muy serio,
Pero a mí me es ha una dado estracanada. Como al profesor Gay de Líbana, es que haces así con la mano diciendo, pero esto en Europa, un partido, los dirigentes de un partido a quien apoyan, oye, y mucha gente con la mejor intención probablemente, de esos 5.500.000 españoles ha apoyado a Podemos, pero claro, es que los dirigentes, yo hablaba antes de Monedero, como guía de Occidente, las cosas que dice a veces, pero que el dirigente, los máximos dirigentes de un partido político hagan simplemente esta propuesta, dice ya de su capacidad, no política, sino intelectual. Pero Javier, eso es lo que hay que resaltar. De unos años nos preguntaremos cómo es posible que Madrid y Barcelona, dos grandes ciudades, hayan sido gobernadas por Podemos, por Ada Colau, por Manuela Carmena y por todas estas personas que no tienen ni pie ni cabeza, Javier, ni pero discurso, se llama ni democracia. capacidad de gestión. Sí, se llama democracia, pero dentro de 10, 15 años lo preguntaremos. Se llama democracia, pero con el apoyo de en este todo caso, tiene una lógica. Claro, todo tiene una lógica. No quisieran, no gobernaba este equipo de gobierno. Pero ya lo hemos dicho. No tuvieron mayoría. Porque ellos no han tenido, si hubiera tenido mayoría absoluta, sí, no hay nada que objetar, pero oiga, una mayoría. Es que no tiene ni mayoría simple, es que no tiene ni mayoría. La muleta del PSOE no hay que la muleta del PSOE. Todo tiene lógica, lo que apunta de. En el caso de la señora Colau, ¿cuántos concejales tiene la señora Colau? Pues tiene 16. 16. Sí, pero bueno. No, creo alguno menos, perdón. Por eso, yo no sé sí que es verdad que no llega ni a un tercio y claro, que... llega a un tercio. Claro. Incluso se permitió el lujo de echar al PSOE. Exactamente. Sí. Es cierto, lo que apunta Verónica es cierto, o sea, ha habido un apoyo popular. Y digo ha habido, porque yo dije hace tiempo, dejad tiempo, valga la redundancia, a los dirigentes de Podemos, porque cuando alguna vez me preguntaban, oye, ¿tú crees que pueden ganar unas elecciones en España? Ojo, que eso se planteó. Hombre, y yo claro, algún artículo titulé ¿Podemos ganar las próximas elecciones, las últimas del 2016? Luego para desmontar que era imposible, pero se hablaba no solo del sorpaso, sino que pudiera en algún momento ganar unas elecciones. Estuvieron muy cerca. Yo, como conozco a los clásicos, a los dirigentes... Estuvieron muy cerca de gobernar, no de gobernar con el Partido Socialista. Pero ojo, ya no solamente se hablaba en cierto momento de sorpaso, sino la posibilidad... Oye, es que en manos, o sea, sí que es verdad que la gente vota, los ciudadanos votamos muchas veces por motivos emocionales, racionales, inconfesables. Ahora, los dirigentes de este partido, hombre, algunos conocemos su trayectoria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y yo algunas veces decía, darles tiempo para propuestas simplemente y actuaciones como las que vamos viendo, como esta. Esa propuesta da de reír pero han estado enseñando a muchos alumnos, O sea, legalizar el pirateo por menos de 4. Simplemente eso ya dice la capacidad, vuelvo a decir y subrayar, intelectual y política de los dirigentes. Voy con La Razón. La Razón lleva portada a Carmena también y habla en su titular de el fake de Carmena. La alcaldesa de Madrid anunció una investigación en Twitter contra la Policía Municipal por su actuación en la muerte del mantero, una hora después de haber conocido el atestado que exculpaba a la policía. O sea, a pesar de conocer eso, ella publicó ese tuit. Por eso los policías municipales, y la policía en general, está que fuma en pipa, claro, contra la señora alcaldesa y contra su equipo de gobierno. También habla La Razón de la Unión Europea, que da el control del Gibralexit a España. Ratifica el poder de veto para cualquier decisión sobre el peñón de Gibraltar. Y dice La Razón también que legalizar el Top Manta costaría 7.659 millones de euros a la industria en España. Voy con El País, que habla de la división del PSOE, que paraliza a su grupo en el Parlamento. Margarita Robles, la portavoz, se convierte en el centro de las críticas ante la ausencia de Pedro Sánchez. O sea, ya hay marejada interna en el Partido Socialista, según El País. El Defensor del Pueblo alerta del peligro de exclusión para la clase media. Y primer atropello mortal causado por un coche sin conductor. Dice también El País, que lleva a portada Puigdemont digiere su duelo entre la ira y la resignación, a propósito de su visita a Ginebra para ver a la señora de la CUP. Qué pena me da. A Gabriel, a la señora Gabriel. La Vanguardia, la Unión Europea y Londres llegan a un pacto para un Brexit suave. Las cesiones de May permiten un acuerdo sobre la transición hasta el 2020 y queda pendiente la solución para la frontera de Irlanda del Norte. Atropello mortal de un coche sin conductor también, que es el titular que prácticamente todos los periódicos llevan sobre este hecho en Arizona. Y Juntos por Cataluña y Esquerra, que se fijan lograr una investidura para Semana Santa, pero el Parlamento tramita una reforma legal para votar un presidente a distancia. A esta hora, si entran en la página web de COPE, van a ver estas noticias. Podemos exige despenalizar la venta ambulante.
Messi explica sus cambios alimenticios y cómo afectó eso en la mejoría de sus vómitos. Y Carmena cree que la gestión del ayuntamiento en Lavapiés fue la correcta. También dice que el Parlament catalán abre la vía para permitir una investidura telemática o a distancia. Y los periódicos económicos, 5 días, el mínimo del bono descuenta el alza del rating de España. El economista.es, la DUI provoca el economista. Esa declaración de independencia unilateral provoca la huida de 31.400 millones de Cataluña. En el último trimestre de 2017 se acentuó la salida, que ya se notaba desde junio. Y Madrid, que es la única autonomía que renuncia al Fondo de Liquidez Autonómica, no recibe préstamos del Estado. Y Expansión, ranking de las empresas de auditoría, Deloitte, PwC y KPMG disparan su crecimiento. Esto es lo que hay. Bueno, pues vamos con qué es noticia hoy o qué va a ser noticia hoy, Susana Ollero. ¿Qué va a ser noticia hoy? Vamos con esa agenda de noticias para ya hoy jueves 20 de marzo y arrancamos en Madrid, donde Jordi Sánchez y el exconseller del Interior, Joaquín Forn, van a acudir al Tribunal Supremo. Ambos presentaron 2 recursos contra sus autos de prisión dictaminados el pasado mes de febrero y en unas horas comenzará esa revisión de estos recursos. También en Madrid, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentará el dispositivo especial de tráfico para la Semana Santa y además también el nuevo modelo de vigilancia en las carreteras españolas. Y por último, el Sindicato de Manteros y Lateros y la Asociación de Sin Papeles, ambas asociaciones de la Comunidad de Madrid, van a dar una rueda de prensa a raíz, ya saben, de los últimos disturbios ocurridos en el barrio de Lavapiés por la muerte de ese joven senegalés, Antonio. Muy bien, estaremos atentos a esas explicaciones. ¿Cómo ha cerrado el barómetro? Pues Antonio, hoy planteábamos una pregunta sobre el debate de las pensiones y era si deberían cobrar los políticos las mismas pensiones que el resto de los españoles. Pues bien, un 70,2% de los votos de los espectadores cree que sí, que habría que igualar las pensiones entre políticos y el resto de españoles, frente a un 29,8% que cree que no. Hoy tenemos Crónica Vaticana, vamos a concluir el cascabel. Irene Pozo, adelántanos qué temas nos vas a ofrecer hoy. Adelante, buenas noches, ¿Qué tal, Irene? Antonio? Buenas noches. Hoy en Crónica Vaticana hablamos del encuentro que el Papa ha mantenido hoy mismo con 300 jóvenes que participan de manera presencial en el Presínodo por la Juventud que ha comenzado hoy mismo en el Vaticano. Además, analizaremos si es posible el diálogo entre la fe y la ciencia. Esta semana fallecía el científico Stephen Hawking. A pesar de declararse ateo, fue recibido por 4 papas y tampoco se pierdan las imágenes de Francisco en su visita a los lugares más importantes relacionados con San Pío de Pietrelcina a los 50 años de su fallecimiento y en el primer centenario de la aparición de los estigmas. Estos y muchos más temas de actualidad en unos momentos, Antonio. Muy bien, gracias, Irene Pozo. Hasta luego. Adiós, Javier Negre. Hasta luego. Adiós, Ana Samboal. Adiós, Verónica Fumanal. Y adiós, Javier Gallego. Muy buenas noches, don Antonio. Muy buenas noches. Y a ustedes también. Ya les dejo con Crónica Vaticana. Nosotros volvemos a eso de las 10, hoy ya martes. Que descansen.